Capítulo 136. Justin da un paso adelante. Vaya. Tanya tomó el dinero y se lo arrojó a la cara. El impacto hizo que la cabeza de Hilary girara hacia un lado. Se volvió hacia Tanya furiosamente, pero Tanya en cambio la agarró por el cuello. La mirada en sus ojos era muy fría y tenía algo del aura feroz y despiadada que solo estaba presente en Nora. Tanya se burló. Eso puede haber sido muy efectivo conmigo hace 5 años, Hilary. Pero ya he crecido después de los últimos 5 años. ¿Por qué sigues atrapado en donde estabas? Soltó a Hilary y la empujó. Después de poner cierta distancia entre los dos, Tanya la miró fijamente y dijo: será mejor que tengas esto en cuenta. No te metas conmigo. No soy tan amable. Después de decir eso, volvió a tomar la mano de Pete y lo guió hacia adelante. Hilary se quedó donde estaba con billetes de dinero esparcidos por todo el suelo. Todos los padres a su alrededor miraron. La mirada de disgusto en sus ojos la hizo sentir especialmente avergonzada. Todos eran de familias adineradas. De hecho, era de clase demasiado baja para resolver problemas con dinero. Hilary bajó la cabeza y recogió los billetes. Luego, se apresuró a subir al auto y se fue. Sus mejillas todavía ardían un poco incluso después de subirse al asiento trasero del auto. Ya era difícil tratar con Tanya hace 5 años. Ella era luchadora y no era alguien con quien meterse. No esperaba que sería aún más difícil lidiar con ella 5 años después. ¿Iba a permitirle ver a Mia todos los días en el jardín de infantes? Absolutamente no. Después de pensarlo un momento, Hilary de repente bajó la mirada. En el jardín de infantes, Tanya fue al estudio de danza después de enviar a Pete al salón de clases. Originalmente solo tenía planes de filmar un programa de televisión cuando regresara a los Estados Unidos. Sin embargo, el jardín de infantes se comunicó con ella y le dijo que Whitney Love no podía continuar enseñando baile allí, por lo que la invitaron a ser profesora de baile en la escuela. Tanya había pensado en ese momento que podría pasar más tiempo con Cherry si lo aceptaba, así que aceptó. Sin embargo, solo trabajaría allí durante un mes porque no quería quedarse en Estados Unidos. Su hijo había desaparecido en el extranjero, por lo que quería regresar para seguir buscándolo. Nunca había esperado encontrarse con Joel aquí. Ella lanzó un suspiro. En ese momento, algunos profesores se acercaron y dijeron: «Señora Turner, estás acabado». Tanya quedó desconcertada. «¿Qué? La mujer a la que ofendiste hace un momento es la señora Smith. La vimos yendo al director hace un momento. Probablemente te despidan del jardín de infancia. ¿Por qué no va y se disculpa, señora Turner? El jardín de infancia no puede permitirse el lujo de ofender más a los Smith y los Hunt aquí. Escuché que los Smith son incluso accionistas del jardín de infantes. Los Smith son la razón por la que nadie se atreve a intimidar a Mia Smith a pesar de lo tímida que es. Será realmente terrible si esto explota. Señora Turner. He oído que la señora Smith es una persona muy agradable. Tal vez todo estará bien si te rindes». Los profesores explicaron lo que le había sucedido, pero Tanya bajó la mirada. Hilary realmente no había aprendido nada mejor. ¿Presentar una denuncia era lo único que sabía hacer después del golpe? Ya había permitido que esa mujer le diera una advertencia el día anterior. Pero aquí estaba otra vez. Ella dijo desapasionadamente: «Está bien. De todos modos, no pensaba quedarme mucho tiempo en Estados Unidos». En aquel entonces, debido a los Love, se vio obligada a abandonar el país. Después de pasar tantos años en el extranjero, ahora se había convertido en una profesora de danza que incluso las familias reales extranjeras contratarían. Sus conexiones ya no eran tan simples. Efectivamente, justo cuando estaba pensando en ello, alguien se acercó y dijo: «Señora Turner, el director está preguntando por usted en su oficina». Tanya asintió y tranquilamente se dirigió a la oficina del director. En el camino, Tanya notó que varios profesores la miraban con simpatía, pero ella los ignoró a todos. Pronto llegó a la oficina del director. El director personalmente le abrió la puerta y le sirvió una taza de café. Él dijo: «Señora Turner, es un honor para el jardín de infantes tenerte como nuestra maestra de baile durante un mes, pero esto es simplemente…». Suspiró y dijo:
Señora Smith de repente se me acercó hace un momento. Ella dijo que te había agradecido por amabilidad, pero no solo no apreciaste su gesto, sino que incluso la lastimaste en la cara, por lo que nos exige una explicación. Use la excusa de que aún no eres maestra oficial en la escuela para aplacarla por ahora. Tanya frunció el ceño. Son los Jones tan poderosos. El director también estaba muy preocupado. Él respondió, no son los Jones. No le tengo miedo a la señora Smith sola en absoluto. También quiero protegerte si puedo. Tanya. Después de todo, nos has hecho un gran favor al aceptar nuestra invitación después de que algo le pasó a nuestra profesora de baile. Sin embargo, los que están detrás de la señora Smith son los Smith y el propio Joel Smith. Siempre ha sido conocido como un lobo con piel de oveja en Nueva York. Aunque parece de modales apacibles, en realidad es muy difícil tratar con él. Entonces el director dijo, Tanya, puedo mantenerte aquí a pesar de la presión, pero la vida tampoco será fácil para ti en el futuro si ofendes al señor Smith. Si ese es el caso, ¿por qué no renuncias? ¿Renunciar? Tanya se mordió el labio. ¿Fue idea del señor Smith hacerme renunciar? Sí, lo es, respondió el director asintiendo. La señora Smith había dicho que su marido no quería ver a Tanya en el jardín de infancia, y mucho menos que ella entrara en contacto con su hija. Tanya apretó los puños. Entonces, ¿realmente la odiaba tanto? ¿Ni siquiera pudieron seguir siendo amigos después de romper? Su pecho se sentía terriblemente apretado. En comparación con tener que dimitir, este descubrimiento la entristeció aún más. Ella soltó una risa fría y se levantó. Bien, lo dejo. Después de decir eso, salió y caminó hacia las puertas de la escuela. La luz del sol cegadora brillaba sobre ella, haciendo que le dolieran los ojos. Levantó la cabeza y bloqueó la luz con la mano. El polvo flotaba en el aire bajo la luz moteada y podía ver las motas flotando. Ella era como una de esas motas de polvo. Su vida siempre estuvo controlada por otros. Ella apretó los puños con fuerza. Quería ir con Joel y arreglar las cosas, pero también sentía que sería su derrota si realmente lo hiciera. En las puertas, Hilary salió del auto y caminó lentamente hacia ella. Ella dijo, realmente es difícil tratar contigo, Tanya, pero yo tampoco soy ya quien solía ser. Ahora soy la señora Smith. Estoy seguro de que eres consciente de lo poderoso que es Joel. ¿Verdad? Tanya la ignoró. Hilary dijo, otro lugar además de Estados Unidos sería más adecuado para usted. Vete y no vuelvas nunca más. Tu hija y tu novio de entonces. Me los llevaré a todos. Uno en el aula. Han despedido a Turner. Brandon el charlatán difundió la noticia. Pete frunció el ceño cuando lo escuchó. Él preguntó, ¿por qué la despidieron? Brandon respondió, probablemente porque ofendió a mi tía. Eso significaría que ha ofendido a mi tío. El tío Joel es muy protector consigo mismo. Aparte de los Hunt, nadie en Nueva York se atreve a ofenderlo. Aparte de las cacerías. Los ojos de Pete se iluminaron cuando escuchó eso. Esto significaba que podía pedirle ayuda al tirano. ¿Verdad? Acababa de tener una gran idea. Inmediatamente sacó su teléfono celular y le redactó un mensaje de texto a Cherry. 10 minutos tarde. En el último piso de la torre de oficinas de Smith Corporation, Joel recibió una llamada de Justin. En el momento en que contestó, Justin lo confrontó y le dijo, «Señor Smith, ¿seguramente no es muy apropiado que le hagas eso a una mujer débil e impotente?» Joel. Él frunció el ceño. «¿Qué quiere decir, señor Hunt? ¿No cree que obligar a la señora Tanya Turner a dimitir es demasiado?» Joel entrecerró los ojos. Una mirada fría surgió de ellos cuando preguntó, «¿Qué?» Capítulo 137. Padre e hija reclamando crédito. Justin, sin embargo, no le dio oportunidad de hablar. Dijo fríamente, «Hablaré con el jardín de infantes. La señora Turner estará bajo la protección de los Hunt de ahora en adelante». Colgó justo después de decir eso. Justin miró a Cherry con ternura y dijo, «Ya hice la llamada. No te preocupes, Pete. Justo ahora,
Cherry había corrido repentinamente y dijo que alguien estaba intimidando a su madrina, por lo que quería que él hablara con los Smith. Él quedó bastante atónito cuando ella dijo eso. Sin embargo, reaccionó muy rápidamente y supo que esta era una gran oportunidad para él. Después de todo, nunca se debe ofender al mejor amigo de su mujer. Por tanto, había hecho la llamada. Para él, no era más que cuestión de levantar el dedo. Cherry asintió y gorjeó, «Okie-dokie». Sin embargo, Justin todavía la estaba mirando. Cherry parpadeó y preguntó, «¿Qué te pasa, papá? ¿La pequeña Cherry no estuvo linda hoy?» Justo cuando ella se preguntaba, Justin dijo, «Deberías llamar a tu mamá e informarle de esto». ¿Cómo podría quedarse callado después de hacer una buena acción? Cherry inclinó la cabeza y preguntó, «¿Por qué?» Sin pestañear, Justin respondió, «Porque tu mamá ya no tendrá que preocuparse si haces eso, ¿verdad?» Después de pensar un rato, Cherry estuvo de acuerdo y dijo, «Okie-dokie». Justin se sentó allí y observó a su adorable bebé sacar su teléfono celular. Sus deditos se deslizaron hábilmente por la pantalla y la encendieron. Luego marcó el número de Nora. La voz perezosa de la joven sonó desde el otro extremo de la llamada en el momento en que se conectó. «¿Qué te pasa, cereza?» Cherry se dio cuenta de que extrañaba un poco a mamá cuando escuchó la voz familiar. El anhelo apareció en sus grandes ojos cuando dijo, «Mami, el jardín de infantes despidió a Dios. Mamá». «¿Qué pasó?» La voz de la mujer instantáneamente se volvió aguda. Entonces, Cherry escuchó crujidos desde el otro extremo de la llamada. Probablemente estaba levantándose de la cama. Sin embargo, Cherry continuó y dijo, «Pero no tienes que preocuparte. Mami, ya lo he arreglado por ti, Justin». Cherry dijo triunfalmente, «Convencí a papá para que llamara a los Smith después de escuchar la noticia. Así que mamá Dios debería estar bien pronto. No soy súper increíble, ¿mami?» La mujer al otro lado de la línea se relajó y probablemente se recostó en la cama. Ella dijo, «Ajá, Cherry es la mejor. Le pediré a madrina que te lo agradezca cuando regrese». «Va», luego, volvió a bostezar y dijo, me voy a la cama». Y luego colgó. Justino. Obviamente, él fue quien resolvió el problema. Entonces, ¿por qué al final todo el crédito fue de Cherry? Su expresión se oscureció de inmediato. Sin embargo, Cherry se volvió hacia él inmediatamente después de eso. Ella sonrió y dijo, «Ya hice la llamada, papá. ¿No es Cherry Pitt súper increíble?» Aunque estaba rechinando los dientes, Justin forzó una pequeña sonrisa y respondió, «Sí, lo eres». Satisfecha, Cherry salió corriendo a jugar al estudio. Justin exhaló un suspiro silencioso mientras contemplaba esa diminuta figura. Si ella fuera Pete, su gran mano ya habría hecho contacto íntimo con su pequeño trasero. Pero si fuera Cherry, no importa. Las niñas eran criaturas delicadas. Después de todo, ella era su hija. Lo único que podía hacer era mimarla. Suponía. Ahora que ya no podía contar con su hija, Justin solo podía hacer algo él mismo. Cogió su móvil y llamó a Nora. La otra parte respondió muy rápidamente. La voz al otro lado de la línea sonaba muy molesta cuando preguntó, «¿Qué pasa ahora?» Justin hizo una pequeña pausa y preguntó, «¿No me invitará a cenar después de que la ayudé hoy, señora Smith?» «Ah, claro. Justin. Envíame un mensaje de texto donde y cuándo», dijo Nora. Justin exhaló un suspiro de alivio. Escogió un restaurante y le envió la dirección. Luego, se levantó y se preparó para partir. Cuando pasó por el estudio, vio a Cherry jugando allí. Si ella fuera Pete, él nunca lo llevaría consigo y lo haría ser la tercera rueda. Pero si fuera Cherry, será mejor que la lleve consigo, supuso. De lo contrario, ¿qué pasaría si empezase a llorar en casa? Justin sonrió y le hizo una seña. «Salgamos a cenar, Pete». «De acuerdo, corazón negro». En la corporación Smith. En la oficina, Joel apretó los puños con fuerza después de que Justin colgó. La mirada en sus ojos, mientras miraba hacia adelante, era volátil e ilegible. Incluso su expresión,
que siempre fue amistosa, se había vuelto un poco aguda. Un brillo inusual apareció en sus ojos profundos. Presionó el botón que convocaba a su asistente personal. 30 segundos después, su asistente llamó a la puerta y entró. «Hay algo para lo que me necesita, señor Smith». La voz de Joel era terriblemente fría cuando ordenó: «Descubre lo que pasó en el jardín de infantes Golden Sunshine». Con una gran sonrisa en su rostro, gritó: «Joel Smith, me quedaré aquí por tu bien. No te atrevas a intimidarme en el futuro. ¿Me oyes?». Incluso después de tantos años, todavía podía recordar claramente que ella había usado un vestido azul pálido ese día. Sus pantorrillas eran claras y su figura alta y esbelta. Cuando sonrió, fue como si todo a su alrededor se hubiera iluminado. En medio de los pensamientos de Joel, el sonido de un teléfono celular sonando interrumpió repentinamente sus pensamientos. Su asistente ya se había enterado de lo sucedido en el jardín de infancia. Capítulo 138. Ha llegado la ayuda. Joel estaba usando Felicidad, una canción de uno de sus cantantes favoritos y de Tanya en ese entonces, como tono de llamada de su teléfono celular. Sin embargo, cuando estaba a punto de sacar su teléfono, vio a Tanya sacando su propio teléfono celular y contestando una llamada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Tanya también estaba usando Felicidad como su tono de llamada. Si es así, eso significaba que ella, como él, tampoco podía olvidar a la otra parte incluso después de tantos años. Pero tan pronto como comenzó a entregarse a sus ilusiones, al frente, los ojos de Tanya se iluminaron y dijo emocionada: «Cariño, así que fuiste tú quien me ayudó. Por supuesto, te recompensaré. ¿Te doy un beso? O tal vez me entregaré a ti y dormiré contigo unas cuantas noches. Oh, no seas tímido. Aquí te doy un beso grande. Bat. ¿Cena? No hay problema. Por supuesto. Envíame un mensaje de texto con la ubicación». Tanya colgó después de eso. Luego, inmediatamente se levantó, se dio la vuelta y se alejó emocionada. Después de que ella se fue, Joel salió de detrás del gran pilar en las puertas de la escuela. Él miró fijamente la dirección en la que ella se había alejado. Sus ojos vueltos hacia arriba parpadeaban débilmente. «Cariño. Entregarme a ti. Un beso grande». Las frases lo hicieron sentir incómodo por completo. Era como si hubiera una bomba de tiempo funcionando en su cuerpo, lista para explotar. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero sin pensarlo dos veces, el hombre, que siempre había sido tranquilo y autodisciplinado, de repente se subió a su auto y la siguió. Él iba a ver. ¿A dónde iba? Tanya condujo tranquilamente el jeep hasta el Club Prism. Después de estacionar, levantó la vista y contempló el lugar familiar. Este era un club que los ricos y prestigiosos visitaban a menudo para divertirse, y había existido durante muchos años. Cuando aún era una niña, ella era el equipaje que su madre había traído consigo cuando se casó con un miembro de una familia adinerada. Lo que más le gustaba hacer a Hilary era traerla aquí para divertirse un poco. Porque ella no podía entrar. Ella no era de un estatus social alto y no poseía una tarjeta VIP. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue quedarse ansiosamente en la puerta y esperar a que Hilary recordara que ella estaba allí. Más tarde dejó de venir. También hubo un último tipo de cliente, los invitados de los mencionados anteriormente. Tanya respondió: «Sí, el número de la habitación es». Pero antes de que pudiera terminar, la voz del gerente del vestíbulo llegó hasta ella. «Lo siento, señorita, pero no puedo dejarla entrar». Tanya. El educado gerente del lobby dijo en tono de disculpa: «Señora Jones acaba de decir que el señor Smith se ha negado a dejarle entrar». La señora Jones y el señor Smith. Tanya sintió un dolor en el corazón ante la mención de esos nombres. Ella entrecerró los ojos y dijo: «No estoy aquí para ellos. Tengo una cita con alguien más aquí». El gerente del vestíbulo suspiró y dijo: «Por derecho, no deberíamos negarle la entrada, señorita, pero la señora Jones dijo que el señor Smith le ha dado instrucciones de que no se le permite estar en ningún lugar donde ella esté. Si te dejo entrar, terminaré ofendiendo al señor Smith». El administrador del lobby no era una revista social,
pero por el bien de su propio sustento, solo podía decir, ¿qué tal esto? ¿Está bien si le pido a alguien que le traiga una silla y le deje esperar afuera? Tanya entrecerró los ojos mientras su pecho se contraía. Podría llamar a Nora y pedirle que saliera a recogerla, por supuesto, pero si realmente se trataba de una orden de Joel, ¿no significaría eso que Nora terminaría ofendiéndolo por su culpa? Aunque había resuelto el problema en el jardín de infantes, Tanya no estaba dispuesta a seguir causando problemas a los demás. Ella apretó los puños, completamente humillada. Hace muchos años, ella no había podido ingresar al club. Más tarde, fue Joel quien la llevó adentro. Muchos años después, todavía no podía entrar al club, pero ya no tenía a Joel con ella. El dolor llenó su corazón, pero solo pudo bajar la cabeza y sonreír irónicamente mientras decía, no, está bien. Me iré. Tendría que dejar la golosina para otro día. Cuando se dio vuelta para irse, vio otro auto deteniéndose en la entrada. Joel abrió la puerta del asiento del conductor y salió. Tanya se detuvo en seco. Luego, ella inmediatamente esbozó una sonrisa irónica. Con razón no la dejaron entrar. Bajó la cabeza y miró directamente al frente como si no viera a Joel. Ella pasó junto a él y le dijo al aparcacoches, «Por favor, trae mi coche, gracias». «Sí, señora». Aunque Joel no miró a Tanya, la observó por el rabillo del ojo todo el tiempo. Al verla irse, se sintió aliviado. Sin embargo, como ya estaba aquí, decidió entrar al vestíbulo. Capítulo 139. Hilary cava su propia tumba. Joel se detuvo en seco y de repente miró al gerente del vestíbulo. Repitió, «¿Qué quieres decir con que no permitirás que me moleste?» El gerente del vestíbulo fue muy astuto. Al ver la reacción de Joel, algo inmediatamente hizo clic y respondió, «Sí, es cierto. La señora Smith nos dijo hace un momento que no permitiéramos entrar a la señora de la entrada. Dijo que estas eran sus instrucciones». Bajó la cabeza. Lo que dijo a continuación sonó como si estuviera reclamando crédito, pero en realidad estaba presentando una queja. Él dijo, «No tenemos una regla como esa en el Club Prism, pero la señora Smith dijo que era una instrucción suya, así que teníamos que hacer lo que nos pedían, por supuesto». Instrucciones de él. La expresión amistosa de Joel se desvaneció y dijo desapasionadamente, «Ella aún no es la señora Smith». El gerente del vestíbulo fingió estar asustado y dijo, «Disculpas, señor Smith. Siempre me he dirigido a ella como señora Jones, pero ella exigió que cambiáramos el término de dirección hoy». Joel no parecía enojado. Sin embargo, cuando se giró y vio a Tanya, sus ojos se oscurecieron un poco. Justo cuando el gerente del lobby estaba a punto de decir algo, Joel apartó la mirada de Tanya y dijo con indiferencia, «Entonces lo dejaremos así». Por alguna razón, no tenía ganas de dejarla entrar e ir a su cita para cenar. El gerente del vestíbulo quedó estupefacto. Durante más de 10 años, siempre había sido hábil en leer el lenguaje corporal de las personas y nunca antes había cometido ningún error. ¿Había adivinado mal esta vez? Hilary estaba claramente actuando como un burro con piel de león en este momento, pero el señor Smith en realidad estaba dando su aprobación tácita a sus acciones ahora. Retiró la mirada y se volvió mucho más respetuoso. «Está bien, señor Smith». En la entrada, Tanya esperó ociosamente a que el aparcacoches trajera su coche. De repente, algunas personas se acercaron a ella. «Oye, ¿es ese quien creo que es? ¿No es Tanya?» Tanya se giró y vio a algunas personas que solían salir con Hilary caminando hacia ella. Eran sus compañeros de secundaria. Hilary y los Jones eran considerados una familia moderadamente rica, por lo que todos se habían ganado el favor de ella en aquel entonces. ¿Por qué estaban aquí? ¿Estaban Hilary y Joel aquí para cenar con ellos? Tanya apretó la mandíbula. Joel los había despreciado cuando él y Tanya estaban saliendo en aquel entonces. Hilary los había traído para saludar a Joel, pero él ni siquiera se molestó en prestarles atención en ese momento. Sin embargo, ¿realmente estaba dispuesto a cenar con ellos por el bien de Hilary ahora? Después de todo, la gente sí cambió.
¿Bien? Mientras se burlaba interiormente de Joel, sus ex compañeros de clase comenzaron a burlarse de ella. «Tanya, ¿estás pensando en entrar a cenar? Entonces, ¿por qué no le preguntas a Hilary? Así es. ¿Por qué estás parado aquí? ¿No dijeron que fuiste campeona en un concurso internacional de baile? ¿Por qué ni siquiera puedes entrar a un club pequeño como este? Hombre, ¿cuál es el problema de ser campeón mundial? ¿Ganaste algún premio en metálico? ¿Lo has gastado todo?» Los ojos de Tanya se entrecerraron ante la burla de ella. Ella se burló. TSK, finalmente he sido testigo hoy de lo que significa montarse en los faldones de alguien. Su elección de palabras fue demasiado ingeniosa, por lo que les tomó un tiempo entender lo que estaba diciendo. Se enojaron de inmediato, y un hombre entre ellos incluso dio un paso adelante y la empujó mientras le preguntaba: «¿Así es como deberías hablar, Tanya?» «Exactamente. ¿De verdad crees que eres tan genial solo porque los ricos son educados y te invitan a enseñarles a bailar después de que ganaste un campeonato? En el fondo de todo, todavía eres solo un profesor de baile. Oh, mira la situación en la que te encuentras ahora. ¿Por qué no llamas a uno de los padres de tus alumnos y le pides que te traiga? Probablemente no pueda conseguir que lo hagan. Al menos todavía podemos entrar gracias a Hilary. ¿Pero y tú?» Tanya era muy buscada entre los ricos. Dado su estado actual, no le resultó difícil ingresar al club si así lo deseaba. De hecho, incluso podría obtener fácilmente una tarjeta VIP. Sin embargo, el problema era que Joel le había prohibido entrar. En todo Nueva York, los Hunt eran los únicos que no temían ofender a Joel. Sin embargo, ella no quería molestar a los Hunt. Tanya bajó la mirada. En ese momento, el aparcacoches trajo su coche. Caminó alrededor del grupo de personas hasta el auto, pero justo cuando estaba a punto de entrar, la detuvieron nuevamente. «Oh, oye, es un coche bastante impresionante el que conduces. Solo los ricos pueden darse el lujo de conducir un Jeep como este. Este auto es un regalo de uno de los padres de sus estudiantes». Ella dijo lastimosamente: «Cuando mis amigos se enteraron de lo sucedido, me invitaron a salir al Club Prism, así que me dirigí allí. Realmente no esperaba que trataran de vengarse de mí, e incluso usaran tu nombre para evitar que Tanya entrara». Levantó la cabeza con los ojos enrojecidos y dijo: «Es una suerte que estuvieras allí. De lo contrario, Tanya habría sufrido una injusticia esta vez». «Lo siento, Joel». Acababa de decir eso cuando Joel levantó la cabeza con calma, se burló y señaló las cosas que había sobre la mesa. Hilary quedó desconcertada. Sin embargo, su expresión cambió inmediatamente cuando recogió las cosas sobre la mesa. En realidad era evidencia en su contra que Joel había encontrado después de realizar una investigación. Capítulo 140. No dejar ningún medio sin probar. Hilary sostuvo las pocas páginas de evidencia. La primera página trataba sobre su conflicto con Tanya en el jardín de infancia. La foto mostraba claramente que ella había provocado a Tanya primero. La humillada Tanya había contraatacado. La segunda página eran fotos de ella hablando con el gerente del lobby en el lobby del Club Prism. Su expresión facial en la foto era excepcionalmente engreída. Hilary apretó los puños. Quería decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Joel dijo sin prisa: «Hay cámaras de vigilancia tanto en el jardín de infancia como en el club. Si continúa negándolo, puedo pedirle el vídeo. Señora Jones, permítame recordarle que hoy en día las imágenes de las cámaras de vigilancia vienen con audio». La respuesta de Hilary instantáneamente se quedó atascada en su garganta. Miró a Joel en estado de shock. Un momento después, finalmente bajó la cabeza abatida y dijo: «Esta vez es mi culpa, Joel. Solo hice eso porque entré en pánico cuando vi que Tanya había regresado. Tenía miedo de que te alejara de mí. Joel, me dijo que esta vez regresa para vengarse de mí y quitarme todo». Hilary, que tenía la cabeza gacha, empezó a llorar. Ella dijo: «Como sabes, Tanya ha estado peleando conmigo por todo desde que éramos niñas. No tenía otra opción. Solo quería que ella se fuera. Solo quería proteger todo lo que es mío». Miró a Joel de nuevo y dijo: «También está mía».
De todos los jardines de infancia que había alrededor, ¿por qué fue a ese? Definitivamente es porque sabe que Mia es nuestra hija. Así que fue allí especialmente por ella. Joel debe estar planeando comenzar su venganza con Mia. No sé cómo lo hizo, pero ya sobornó a Mia. Solo ha pasado un día, pero Mia ya está preguntando por ella. Miró a Joel y prosiguió. No hay manera de que alguien como Tanya esté contento. En aquel entonces, por bailar, ella te abandonó. Aunque ganó el campeonato, su vida en el extranjero todos estos años tampoco debe haber sido tan buena. ¿Verdad? Por eso quería volver. Ella debe estar pensando en molestarte. Por el bien de bailar, ella te abandonó. Las palabras se clavaron brutalmente en el corazón de Joel como un cuchillo. Bajó los ojos y dejó escapar una risita fría. Quizás esa mujer renunciaría a la gloria y la riqueza por bailar, pero no había manera de que él creyera que ella lo molestaría por la gloria y la riqueza. No importa cómo cambie la gente, el orgullo incrustado en los huesos nunca cambiará. Además, ella había ido a ese jardín de infantes por su hijo. Ahora que tenía a Justin Hunt, ya no había necesidad de molestarlo más. La sonrisa helada en los labios de Joel se tiñó con un poco de amargura. Preferiría que ella lo molestara. Joel. Realmente estoy arrepentido. No haré nada más. No importa cómo Tanya me provoque nuevamente en el futuro. No te preocupes. A pesar de que ella te traicionó en aquel entonces, ustedes dos siguen siendo amigos, así que, antes de que Hillary pudiera seguir sembrando discordia, Joel dijo con indiferencia. ¿Qué dije en aquel entonces, cuando viniste a verme con tu hijo? ¿Qué había dicho? Hillary se mordió el labio. En aquel entonces, se había abierto camino hasta los Smith confiando en su hija. Sin embargo, Joel se había negado a casarse con ella sin importar nada y solo le dio el título de su prometida. Ella fue quien se mudó a Smiths con la excusa de que su hija necesitaba a su madre. Desde entonces, cuidó mucho a Mia, evitando así que Joel la alejara. Sin embargo, la noche en que se mudó, un Joel helado le había dicho, si te mantienes contento con tu suerte y te portas bien, no me importa hacer la vista gorda ante la mayoría de tus acciones. Sin embargo, no se le permite hacer público que es la señora Smith. No te dejaré ir si alguna vez lo descubro. ¿Por qué a Hillary le importaría eso en ese momento? Ella había aceptado sus términos de inmediato. En los años siguientes, atendió atentamente a Mia, con la esperanza de que una vez que pasara el tiempo suficiente, Joel registrara oficialmente su matrimonio para darle una madre a la niña. De esta manera, incluso si no celebraran una ceremonia de boda, ella se convertiría en la verdadera señora Smith. Sin embargo, aparte de cuando recogía y dejaba a Mia, en realidad no tuvo ninguna oportunidad de conocer a Joel después de mudarse. No era exagerado decir que eran extraños con la relación más cercana entre ellos. En este punto de los pensamientos internos de Hillary, Joel dijo, ya que has roto las reglas. Piérdete. ¿Piérdase? La cabeza de Hillary se levantó y lo miró con incredulidad. Incluso cuando le estaba diciendo que se perdiera, los ojos vueltos hacia arriba de Joel todavía se sentían apacibles, a pesar de que él era inexpresivo. Asombrada, preguntó, ¿qué dijiste? Joel se puso de pie y dijo sin piedad, violaste nuestro acuerdo. Ella había violado su acuerdo. Hillary empezó a temblar por todas partes. Para ser honesto, esta no era la primera vez que lo violaba durante todos estos años. Los Jones ya los habían reconocido tácitamente como marido y mujer cuando ella se mudó a los Smith. También fue gracias a esto que los negocios de los Jones comenzaron a funcionar cada vez mejor. Hillary estaba incluso en vilo cuando los Jones utilizaron por primera vez el nombre de los Smith en sus negocios. Sin embargo, más tarde descubrió que a Joel no le importaba en absoluto, incluso cuando se enteró. Después de eso, ella había bajado la vigilancia. Sin embargo, ¿ahora estaba sacando a relucir su acuerdo? Hillary extendió la mano y agarró las mangas de Joel. Ella dijo, Joel, me equivoqué. Realmente he visto el error de mis caminos. Joel le soltó la manga. No había ningún rastro de emoción en esos ojos en su rostro inexpresivo. Preguntó con frialdad, ¿te irás solo o debería pedirle a alguien que te eche?
Las piernas de Hilary se debilitaron y casi se cae al suelo. 5 años. Había vivido aquí durante 5 años completos. ¿Cuán cruel e insensible debe ser una persona para no tener ni el más mínimo sentimiento por ella? Recuperó la sobriedad de inmediato. Contar con la simpatía o los sentimientos de Joel hacia ella no la llevaría a ninguna parte. Ese pequeño bastardo era lo único con lo que podía contar ahora. Los ojos de Hilary enrojecieron. Miró a Joel con seriedad y dijo: «Me equivoqué, Joel. Me iré. ¿Pero puedes dejarme ver a Mia antes de irme?» Joel la miró fijamente. «Bueno. Pero cuando la veas. Seguramente no necesitas que te diga que puedes decir frente a ella y que no. ¿Verdad?» La mirada de Hilary parpadeó. Ella bajó la cabeza y respondió: «No, lo sé». Solo entonces Joel le dijo a la niñera: «Trae a Mia». Mia estaba hoy descansando en casa y no había ido a la escuela después de sufrir una reacción alérgica el día anterior. Actualmente estaba jugando sola en su habitación. Cuando la niñera la trajo, ella preguntó tímidamente: «Mami, papá, ¿qué pasa?» Hilary inmediatamente adoptó un acto afectuoso y devoto. Abrazó a Mia y le dijo: «Mia, mami estará fuera por un tiempo. Debes comportarte en casa. ¿Vale?» Ella ya lo había pensado. Joel tenía 1001 maneras de ahuyentarla si ella armaba un escándalo delante de su hija. Su única opción en ese momento era hacer que Mia se resistiera a dejarla y hacerla llorar a carcajadas en sus brazos. Esa era la única manera en que Joel la dejaría quedarse. Estaba segura de haber tratado a Mia lo suficientemente bien todos estos años. Además, ella era su madre. Mia definitivamente no soportaría dejar su lado. Miró a Mia y le preguntó: «¿Extrañarás a mami, Mia?» Sin embargo, Hilary, anticipada, nunca esperó que Mia asintiera y respondiera tímidamente: «Adelante, mami. Seré una buena chica». Capítulo 141. Cherry está hospitalizada. Hilary miró a Mia con incredulidad. Incluso sospechaba si había escuchado mal hace un momento. ¿Qué estaba diciendo esa moza sin corazón? ¿No sintió ni la más mínima renuencia a separarse de ella? Ella apretó los puños. «¿Qué dijiste, Mia?» Mia la miró a los ojos y repitió tímidamente: «Seré una buena niña, mami. No tienes que preocuparte por mí». Hilary sintió una oleada de frustración que simplemente no podía sacar de su pecho. La mirada en sus ojos gradualmente se volvió amenazadora. Quería perder los estribos y montar una escena, pero cuando vio al hombre sentado en el sofá, finalmente reprimió el impulso. Como era de esperar, aquellos que no están relacionados por sangre nunca serían fieles. Nunca se había atrevido a tratarla con crueldad en todos estos años, o al menos, no se había atrevido a abusar de ella, para que Joel no lo descubriera. Lo único que había hecho era quejarse de que Mia no era un niño y aún así, Joel le había dado una advertencia. Hilary quería decir más, pero Joel la miró desapasionadamente y dijo: «¿No tienes prisa? Puedes irte después de despedirte de Mia». Bueno. Hilary no se atrevió a decir nada más. Ella asintió, respiró hondo y subió las escaleras. Después de hacer un simple empaque de sus cosas, volvió a bajar y dijo: «Solo tomé parte de la ropa que suelo usar, Joel. Me iré a casa por unos días por ahora. Volveré cuando ya no estés tan enojado, ¿de acuerdo?» Joel no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Él simplemente le dedicó una pequeña sonrisa. Hilary no pudo evitar perderse en su sonrisa. ¿Quién no se enamoraría de un hombre tan guapo y gentil? Salió de casa con su maleta. Después de que ella se fue, Joel se volvió hacia Mia. Levantó a su hija y miró su carita de forma ovalada. Sus grandes ojos estaban llenos de perplejidad. De repente preguntó: «Mia, no permitamos que mamá vuelva más. ¿Está bien?» Mia todavía era joven, así que no entendía nada de esto. Sus ojos simplemente parpadearon un poco cuando escuchó lo que dijo su padre. Para ser honesto, su madre la trató bien. Aunque tenía una niñera que se ocupaba de sus necesidades diarias desde que era un bebé, su madre todavía la llevaba a la escuela por la mañana y la recogía por la noche todos los días.
Incluso durmió con ella. Sin embargo, nunca le había dicho a nadie que le tenía miedo a su madre. No había amor en los ojos de su madre cada vez que la miraba. La forma en que sonrió cuando la miró se parecía más a cómo se veía cuando inspeccionaba las joyas que había comprado. Su madre le decía a menudo que hiciera feliz a su padre. Quería que fuera obediente y le prohibió hacer ruido y causar problemas sin razón. Ella le prohibió hacer esto y aquello, haciendo que la chica tímida fuera aún más tímida de lo que era originalmente. Más tarde, incluso de vez en cuando se quejaba con resentimiento. Todo es porque no eres un niño. Por eso tu padre no quiere casarse conmigo. Después de escuchar demasiado sobre eso, le había tenido un poco de miedo a su madre antes de darse cuenta. Cuando dijo que se iba, Mia en realidad había dado un suspiro de alivio por dentro. Estiró sus bracitos y los puso alrededor del cuello de Joel. Sonaba tan tímida como siempre cuando dijo: «Está bien». Tan pronto como dijo eso, Joel llamó al mayordomo. El mayordomo inmediatamente se acercó respetuosamente y preguntó: «¿Necesita algo, señor?». Joel miró hacia el segundo piso con los ojos vueltos hacia arriba y dijo: «Empaca las cosas en el dormitorio de esa mujer y envíalas a los Jones. No permitas que vuelva a entrar a la casa nunca más». «Sí, señor». Al ver al mayordomo subir las escaleras y hacer que la gente empacara las cosas en el dormitorio, Mia se sintió inexplicablemente aliviada. En el Club Prisma, Justin estaba actualmente pidiendo comida en la sala privada. Como jefe de los Hunts, tenía nutricionistas especialmente a cargo de controlar su dieta. Justin siempre había preferido la comida de sabor suave y no tenía ningún deseo especial por la buena comida. Era igualmente estricto con Pete. Sin embargo, miró a Cherry en ese instante y dijo: «Puedes pedir lo que quieras». Cherry señaló el helado y dijo: «Papá, esto se ve delicioso». «Sí». El clima aún no se había vuelto completamente cálido. Tomar helado durante este periodo fácilmente hacía que uno corriera, por lo que Justin estaba bastante indeciso. Sin embargo, cuando hizo contacto visual con los grandes ojos inocentes de su hija, asintió y dijo: «Está bien, lo pediremos». Cherry señaló las patatas fritas. «Papá, quiero comer esto». Los alimentos fritos y grasosos, como las patatas fritas, obviamente no eran saludables. Justin nunca comió esas cosas, pero aún así dijo: «Está bien, lo pediremos». «Papá, yo también quiero esto». «Está bien, lo pediremos». «Está bien, lo pediremos». «Está bien, lo pediremos». Como resultado, la mesa se llenó de platos desordenados y aleatorios incluso antes de que llegara Nora. La mesa estaba llena de comida, pero ambos simplemente se quedaron mirando la comida sin tocarla. Cherry tragó. «¿Por qué mamá no está aquí todavía?». Justin también arqueó las cejas. Estaba a punto de responder cuando de repente oyeron pasos ruidosos desde la puerta. Justin no pudo evitar decir: «A tu mami le gusta bastante llegar tarde, ¿eh?». Cereza asintió. Ella ya estaba sosteniendo el helado y lista para comer en el momento en que mamá se sentó. Hacer clic. Charla. Hacer clic. Charla. Los pasos se acercaban cada vez más. De repente, a Justin se le ocurrió algo y comentó: «Creo que nunca he visto a tu mamá usando tacones altos». No pudo evitar sonreír en el momento en que dijo eso. La mujer siempre había usado zapatos de tacón plano cada vez que la veía en el pasado, pero de repente se había puesto tacones altos para la cita de hoy. ¿Se había maquillado y vestido especialmente para ello? Parecía que, después de todo, no era el único que esperaba con ansias la comida. Sin embargo, Cherry parpadeó e inclinó la cabeza hacia un lado con vacilación. Ella respondió: «Pero mamá nunca compra tacones altos». ¿Nunca compró tacones altos? En el momento en que Justin escuchó lo que ella dijo, alguien de repente abrió la puerta. De inmediato, apareció en la puerta una mujer alta y esbelta, de brazos y piernas largos. Incluso antes de que ella entrara, su fuerte voz ya les había llegado. «Nora, ¿cómo puedes elegir un buen lugar como este cuando me pides que te invite a cenar? Diré esto de antemano. También tendrás que desembolsar algo de dinero si es demasiado caro».
No, espera, ¿qué carajo? Tanya, sorprendida, miró fijamente a las dos personas en la habitación y inconscientemente dijo, ¿estoy en la habitación equivocada? Pero eso no tenía sentido. Cherry estaba en la habitación. Tragó, cogió el móvil y llamó a Nora. ¿Dónde estás? La voz perezosa de Nora sonó en el teléfono. Señor. Hunt fue quien te hizo el favor. ¿Por qué tengo que estar presente cuando eres tú quien lo invita a cenar? Tanya. Justino. Cherry fue la única que de repente se relajó por completo. Felizmente hurgó en su helado con una cuchara. La habitación privada de repente cayó en un extraño silencio. Al final, después de que Tanya colgó, sonrió torpemente y dijo, yo me haré cargo de la cuenta, señor Hunt. Por favor, disfrute su comida con Cherry. Pete. Tanya se escabulló rápidamente. Con Nora ausente y Justin mimándola, Cherry finalmente se llenó de comida. Solo cuando su vientre estuvo redondo y abultado, finalmente regresó a casa con su padre de rostro hosco. Como la villa estaba en renovación, los dos se quedaron en la mansión Hunt esa noche. Ya era tarde, así que no vieron a los otros Hunt allí. Cherry obedientemente se fue a la cama después de que Justin la enviara a su habitación. A la 1 de la mañana. Por alguna razón, Justin se despertó de repente. Se dirigió inquieto a la casa de al lado, con la intención de cubrir a Cherry con las mantas. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta, vio a su hija sujetándose el vientre con las manos, con la frente cubierta de sudor. Capítulo 142. Joel Smith se está rompiendo. Los ojos de Justin se abrieron en shock. Rápidamente se acercó y recogió a su hija, quien frunció el ceño. En su estado de aturdimiento, vio a Justin y dijo, «Papá, a Cherry le duele mucho el estómago». Dolor de estómago. Justin la llevó apresuradamente escaleras abajo, pero Cherry gritó, «Quiero a mami, mami, mami». De camino al hospital, Justin sacó su teléfono celular y al final llamó a Nora. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que finalmente lo contestaran. La receptora también parecía disgustada cuando dijo, «Será mejor que tengas algo importante que decir». Justin dijo, «Pete tiene dolor de estómago. Lo llevaré al hospital ahora». Hubo solo una pausa de un segundo antes de que su voz se volviera mucho más clara. Obviamente, se había despertado. Dijo, «Iré ahora mismo». En la sala VIP del Hospital Fainest. Justin se sentó en el borde de la cama y miró al pequeño niño acostado. El líquido intravenoso fluía hacia su cuerpo a través de la aguja en su mano. Cherry, que finalmente ya no sufría más, se había quedado dormida. De repente, la puerta se abrió y una figura se precipitó frente a él como el viento. Justin vio que Nora se acercaba a Cherry con destreza pero con ansiedad. Extendió la mano y miró a sus pupilas. Luego, tomó su otra mano como si estuviera tomando su pulso. Después de eso, se levantó y echó un vistazo al líquido intravenoso que le recetaron a Cherry. Después de comprobar todo esto, la mujer, que tenía una expresión fría en el rostro, finalmente dijo, «Es una gripe estomacal normal». Sin embargo, ella no se relajó mucho incluso después de decir eso. Cherry nació prematuramente. Podría parecer más fuerte y robusta que Pete, pero eso era solo porque Nora había dedicado mucho trabajo y esfuerzo a cuidarla en aquel entonces. En comparación con la mayoría de las personas, las cosas se pusieron más problemáticas cuando ella se enfermó. Nora sacó una bolsa de pastillas de su bolsillo, sacó una y se la metió en la boca a Cherry. La acción despertó a Cherry y abrió los ojos aturdida. Cuando vio a Nora, soltó un suave maullido de «mami», como un gatito. Después de eso, tragó la pastilla, que se había derretido en su boca en el momento en que entró, y se volvió a dormir. Esta vez, sin embargo, lucía mucho mejor. Después de que la condición de Cherry se estabilizó, Nora, que estaba vestida completamente de negro, de repente se levantó, señaló a Justin con el dedo y salió. Justin se levantó lentamente. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba y el lunar en el rabillo del ojo exudaba un encanto seductor.
Siguió a Nora fuera de la sala y la vio girar hacia la escalera lateral. Antes de entrar, incluso lo miró especialmente. Sus ojos almendrados eran cálidos y atractivos. Justin se acercó de nuevo. Apenas había doblado la esquina cuando de repente alguien lo agarró por el hombro y lo empujó hacia la pared. Cuando lo sujetaron contra la pared, la mujer ya se había acercado a él. Ella lo agarró por el cuello con una mano y lo sujetó con fuerza mientras también le sujetaba las manos con la otra, atrapándolo así en su lugar. Justin no se resistió. Se apoyó dócilmente contra la pared y miró a la mujer frente a él con una sonrisa. Aunque era media cabeza más baja que él, la mirada en sus ojos era salvaje e indómita cuando levantó la cabeza y lo miró fijamente. Ella preguntó, «Señor Hunt, ¿por qué viniste a verme cuando tu hijo enfermó?» La alegría en los ojos de Justin se intensificó. ¿Estaba sospechando que él sabía la verdad? Preguntó con calma, ¿no eres médico? Nora dudaba de su afirmación, pero el hombre no solo parecía tranquilo, sino que también sus ojos eran oscuros e ilegibles. Ella no podía decir lo que él estaba pensando en absoluto. Continuó y preguntó, «¿Hay muchos buenos médicos en el hospital?» La voz de Justin era baja y profunda. Nora incluso podía sentir las vibraciones en su pecho cuando hablaba. «Pero ninguno de ellos eres tú». Entonces, ¿fue porque sabía que ella era Anti? Obviamente eso era lo que quería decir, pero lo hizo sonar como si le estuviera susurrando cosas dulces. Ese hombre realmente intentaba coquetear con ella en cada momento del día. La expresión del rostro de Nora vaciló un poco. Fue solo entonces que se dio cuenta de que el dominante aroma a vainilla del hombre había llenado su nariz ya que estaban tan cerca el uno del otro. Su agarre en su cuello se aflojó ligeramente y se alejó de él. Sin embargo, todavía había algo de resentimiento en sus ojos cuando preguntó, «¿Qué comió Pete esa noche?» Justin no se atrevió a ser descuidado con esto, así que enumeró los platos uno por uno. Helado, papas fritas, pastel de mousse, jugo de sandía helado y, mientras escuchaba el menú que él estaba transmitiendo casualmente, las comisuras de los labios de Nora se contrajeron y dijo bruscamente, «Los niños tienen sistemas digestivos débiles, por lo que no pueden comer demasiado por la noche, especialmente cuando hay comida fría y caliente agitando el estómago. Ni siquiera los adultos podrían soportarlo, y mucho menos los niños». ¿Cómo exactamente crió a su hijo hasta su edad actual, señor Hunt? Como Pete se estaba quedando con ella últimamente, había aprovechado la oportunidad para realizarle un chequeo de cuerpo completo. Aparte de ser un poco más delgado que la mayoría, no tenía nada de malo. Sin embargo, al ver lo casual que era Justin acerca de esto, realmente no pudo evitar dudar si él estaba calificado como padre o no. El sermoneado Justin se tocó la nariz con torpeza. Por supuesto, él era estricto con la dieta de ese pequeño mocoso, pero cada vez que se enfrentaba a Cherry, en el momento en que ella gritaba, «papá», con esa voz suave y tierna suya, él simplemente no podía endurecer su corazón, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto fue de hecho su culpa. El hombre normalmente dominante dio marcha atrás y dijo con sinceridad, «Es mi culpa». Solo entonces Nora volvió a adoptar una postura erguida. Sin embargo, al momento siguiente, Justin dejó escapar una suave risa y agregó, «Aunque originalmente pedimos esos platos para la señora Smith. Como no viniste, Pete y yo solo pudimos comerlos nosotros mismos. Después de todo, no es bueno desperdiciar comida». Nora. ¿Ese tipo la estaba culpando por abandonarlo? Al otro extremo del pasillo que conecta las salas VIP del hospital, Joel, que estaba en el pasillo, hablaba con el médico. Él preguntó, «La condición de mi tercer tío ya había sido controlada recientemente. ¿Por qué se desmayó de repente?» El médico se tocó las gafas y suspiró. Él respondió, «Le hicimos una tomografía computarizada al señor Smith y encontramos un tumor en su cuello. Los detalles concretos aún están por verse, pero aceleraremos el proceso y comprobaremos si es maligno o benigno». Joel asintió. Había un poco de ansiedad en su rostro normalmente amable. Preguntó, «¿Qué pasa si es maligno? ¿Y qué pasa si es benigno?» El médico suspiró y respondió,
Señor, el tumor de Smith se encuentra demasiado cerca de las arterias y es muy peligroso. La mayoría de los hemangiomas son benignos. Capítulo 143. ¿Cuál es su relación con el Sr. Hunt, señora Smith? Joel se detuvo abruptamente en seco, con un toque de sorpresa formándose en sus ojos alzados. ¿Justin Hunt estaba con Nora Smith? ¿Cuál era la relación entre ellos dos? De repente, la gente que estaba dentro aparentemente notó el movimiento afuera, y la mirada aguda de Justin penetró a través de la ventana. Joel rápidamente dio un paso atrás y se escondió a un lado. Ya no miró hacia adentro. Sin embargo, podía escuchar golpes y golpes violentos provenientes del interior. Hubo sonidos de sus cuerpos golpeando la pared, así como gruñidos ahogados al chocar entre sí. También podía escuchar jadeos en el medio. La intensa actividad hizo sonrojar incluso a Joel. Dio otro paso atrás y se alejó silenciosamente como si temiera que lo descubrieran. Eso sería incómodo. La última vez que recordaba haber escuchado sonidos tan inapropiados para niños fue cuando todavía estaba con Tanya hace 5 años. En cuanto a Hilary, fue porque una noche había estado borracho. Recordaba claramente que la persona con la que estaba en la cama era Tanya, pero cuando despertó, se convirtió en Hilary. En sus recuerdos, nunca antes se había acostado con Hilary. No en el pasado, y mucho menos durante los últimos 5 años. Joel no continuó yendo a la sala de enfrente, sino que regresó a la sala de Jan. En la escalera, con la pierna bloqueada, el puño de Nora entró en juego. Al ver una abertura, le lanzó un puñetazo al hombro izquierdo. Después de lograrlo, ella finalmente terminó la pelea y dio un paso atrás, alejándose de él. Ella dijo fríamente: «Señor Hunt, por favor mantén una distancia adecuada de mí». Justin lo tomó del hombro. Por lo que parece, su lesión parecía bastante grave. Él le dedicó una sonrisa irónica y dijo: «Parece que usted fue la que se acercó a mí primero, señora Smith». Nora todavía estaba poniendo cara larga. Su mirada era aguda y sus ojos empañados por la ira. Las puntas de sus orejas también estaban un poco rojas. Ella solo estaba planeando darle a Justin una pequeña lección en este momento, pero en el momento en que terminaron de hablar y ella lo soltó, él inmediatamente extendió la mano y la sujetó por la cintura, atrayéndola hacia él. Luego, se inclinó y la besó. La besó. Maldita sea. Nora le había lanzado un puñetazo al momento siguiente. Desafortunadamente, el hombre tuvo la audacia de agacharse. Los dos habían peleado durante 10 minutos completos antes de que ella finalmente encontrara una oportunidad y lo golpeara, vengándose así de él. Nora lo miró fríamente y apretó los puños. «Si esto vuelve a suceder, señor Hunt, lo mataré». Luego, abrió la puerta de la escalera y se fue de inmediato, dejando a Justin allí mientras se tocaba la nariz avergonzado. Pensó en la escena de hace un momento. La escalera estaba débilmente iluminada. La cabeza de la niña se levantó mientras lo miraba con sus ojos fríos y penetrantes. En su rostro pequeño, del tamaño de la palma de la mano, había un par de cejas y ojos delicados, una nariz afilada y atrevida, y labios húmedos y rosados. Incapaz de contenerse, actuó por impulso y la besó. Aunque el beso había durado solo un breve momento, los suaves y tiernos labios de la chica permanecían en su memoria incluso ahora. Cuando volvió a tocar su hombro izquierdo dislocado, una sonrisa apareció de repente en las comisuras de sus labios. De hecho, ella era lo suficientemente salvaje para su gusto. 10 minutos tarde. El médico de familia se acercó para colocarle el hombro en su lugar. Cuando vio que Justin no podía ejercer mucha fuerza, no pudo evitar quedarse un poco estupefacto. ¿Quién le dio una paliza, señor Hunt? Después de todo, había solo unas pocas personas en Nueva York, de hecho, en todo Estados Unidos, que podían vencer a Justin en una pelea. El médico de familia siempre había estado tratando a la madre de Pete y Justin cuando no se encontraban bien. Esta era la primera vez que trataba a Justin en todos estos años. Sin embargo, en el momento en que la pregunta salió de su boca, secretamente se arrepintió de sus acciones.
No debería preguntar tanto sobre los asuntos de su empleador, especialmente cuando se trataba de Justin. En la superficie, el hombre parecía el jefe de los Hunts. Sin embargo, sabía que su identidad no era de ninguna manera sencilla. Nunca había dicho nada más de lo que debía durante todos estos años. Ahora que de repente había hecho esa pregunta, ¿se enojaría el señor Hunt con él? El médico de familia observó atentamente a Justin mientras le masajeaba el hombro. Sin embargo, el hombre no solo no estaba molesto, sino que las comisuras de sus labios incluso se levantaron ligeramente. El lunar en su ojo, que generalmente exudaba un aura fría y despiadada, en realidad parecía brillar un poco en ese momento. Justin, quien obviamente estaba de muy buen humor, incluso respondió a su pregunta de hace un momento: ¿valió la pena luchar? El médico de familia. ¿Por qué había gente a la que realmente le gustaba que le pegaran? Seguramente su jefe no era un masoquista encubierto, ¿verdad? ¿Debería recetarle algún medicamento para su salud mental? Después de que su articulación volviera a su lugar, Justin comenzó a caminar de regreso a la sala de Cherry mientras movía su hombro. Como era de esperar, vio que la mujer todavía estaba allí. Se había quedado dormida en el sofá de al lado. Tenía los ojos cerrados y su largo cabello, sedoso y brillante, extendido detrás de ella. Su pequeña nariz respingona la hacía parecer tranquila y dócil. Junto con lo delgada que estaba, hacía que uno quisiera protegerla y cuidarla, porque no podían evitar sentir que se veía muy débil y frágil. Sin embargo, una vez que abriera los ojos, se convertiría en una persona completamente diferente. Justin suavizó sus pasos. Primero revisó a Cherry. Dormía profundamente con su boquita abierta e incluso hablaba en sueños. Ella murmuró: «Papá apestoso, ¿cómo te atreves a eliminarme de tu cuenta de Facebook? Nunca volveré a hablar contigo. Justino». Él dejó escapar una suave risita y le levantó las mantas. Luego, dejó escapar un suspiro. Si hubiera sabido que Cherry era su hija, habría delirado de alegría hace mucho tiempo. Nunca habría hecho todas esas cosas que no eran diferentes de darse una bofetada. Después de levantar las mantas para Cherry, volvió a mirar a la mujer en el sofá. Luego, se quitó la chaqueta, se acercó y la cubrió suavemente con ella. El día siguiente. Ya estaba brillante y soleado cuando Nora se despertó. Cherry estaba comiendo su cereal obedientemente en la cama en silencio. Nora se dispuso a levantarse. Sin embargo, cuando se movió, la chaqueta que tenía sobre los hombros se deslizó inmediatamente. Su mirada se dirigió hacia allí. Cuando vio la chaqueta negra hecha a medida, arqueó las cejas. Ella bostezó y se levantó. Cherry dijo: «Papá tiene una reunión por la mañana, así que fue a asistir». «¿A dónde vas ahora, mami?» Nora se estiró y arrastró los pies hacia la puerta mientras respondía: «Me voy a casa». Cherry le dirigió una mirada lastimera. «Mami, ¿puedes soportar dejarme sola en el hospital?» Nora la miró y dijo con frialdad: «No seas tan falsa». Entonces, Cherry se rió y dijo: «Cuídate, mami». Ahora que mamá se había ido, podía jugar todos los juegos que quisiera. Como no había transmitido en vivo la noche anterior, no pudo evitar preguntarse cómo estaba el abuelo patrocinador. Ella le había enviado un mensaje de texto por Messenger por la mañana, pero él no le había respondido. Suspiró. Cherry, preocupada, apoyó la barbilla en la mano. ¿Qué le pasó al abuelo patrocinador? Ella tomó nuevamente su celular y le envió otro mensaje por Messenger. «Patrocina abuelo, anoche estuve hospitalizada por una gripe estomacal. ¿Has almorzado hoy?» Fue una pena que el mensaje de texto siguiera sin respuesta incluso después de que ella lo envió. Nora salió de la sala, arrastrando los pies ruidosamente mientras salía arrastrando los pies. Acababa de doblar la esquina cuando vio una figura mirándola. «Está libre para una charla rápida, señora Smith». Nora enarcó las cejas. Pensó que Joel se acercaba a ella por Ian. Después de todo, los Anderson eran los únicos que tenían Carefree Pills, así que asintió. Inesperadamente, al momento siguiente, Joel preguntó: «¿Cuál es su relación con el señor Hunt, señora Smith?» Nora.
Capítulo 144. Nora odia más los malentendidos. El hombre frente a ella era gentil y de modales apacibles. Tenía los ojos ligeramente vueltos hacia arriba y parecía bastante educado. Sin embargo, la forma en que hablaba sonaba un poco extraña. Nora encontró su pregunta bastante ridícula. Esta era solo la segunda vez que se veían, pero él ya estaba empezando a tomar nota de su vida privada. Aunque lo encontraba bastante agradable, no se molestaba en hablar con él sobre esas cosas. Ella arqueó ligeramente las cejas y dijo con frialdad: «Parece que se ocupa de algo más que de sus propios asuntos, señor Smith». Ella había tenido una impresión bastante buena de él cuando lo conoció en aquel entonces. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que su esposa era la que estaba intimidando a Tanya, Nora ya no se molestó en ser cortés con él. Ella se fue inmediatamente. Joel frunció el ceño mientras la miraba desde atrás. No pudo evitar ir tras ella y decirle: «Señora Smith, permítame recordarle que el señor Hunt ya tiene un hijo». «Nora». Ella miró hacia atrás y arqueó una ceja. «Entonces». Después de un largo silencio, Joel finalmente sonrió amargamente y dijo: «Según tengo entendido, el señor Hunt tiene intención de casarse con la madre del niño. No parece una buena idea que te metas así entre ellos». «¿La madre del niño?» «Sí, es cierto. Al final el niño todavía necesita una madre», dijo Joel con cierta dificultad. En aquel entonces, fue exactamente porque sentía que Mia necesitaba una madre, además del hecho de que no tenía intención de volverse a casar, que había permitido que Hilary se mudara allí. Ahora que lo pensaba de nuevo, eso no era cierto en absoluto. Al ver a Joel en medio de semejante lucha interna, algo pareció hacer clic en la mente de Nora. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba mientras levantaba las cejas y preguntaba: «¿Es la madre del niño a quien te refieres, Tanya?» Por lo que parece, Nora también sabía de la existencia de Tanya. Joel asintió. «Sí, es cierto». Si Nora se volviera cercana a Justin, siguiendo el personaje de Tanya, definitivamente estaría triste, ¿verdad? O tal vez haría concesiones por el bien del niño. Por tanto, la mejor solución era que Nora tomara la iniciativa de retirarse de la relación. De esta manera, también estaría cumpliendo de alguna manera los deseos de Tanya, ¿verdad? Una oleada de irritabilidad se apoderó de Joel. Según su carácter, preferiría arrastrar a Tanya con él y mantenerla a su lado. Justo como lo que había hecho en aquel entonces. Pero conocía demasiado bien a Tanya. Esa mujer nunca se permitiría ser controlada por él. Miró a Nora y dijo: «Siempre que estés dispuesto a dejar a Justin Hunt, puedo cumplir uno de tus deseos para ti». Nora. De repente sonrió y dijo: «Si hace eso, hará que malinterprete algo, señor Smith». El corazón de Joel se hundió. Si se enterara de que Tanya solía estar involucrada con él y se lo contaba a Justin, Tanya probablemente pasaría momentos difíciles en el futuro. La expresión de Joel se volvió un poco fría. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, escuchó la voz fría y nítida de la chica. «¿Está interesado en el señor Hunt, señor Smith?» «Joel». «Si es así, estoy dispuesto a abandonar la relación y satisfacerlos a ustedes dos». Los ojos claros y brillantes de Nora estaban llenos de alegría al observar la expresión facial de Joel, que parecía a punto de estallar. Luego, lo rodeó y se dirigió al aparcamiento. Ese tipo debe haber entendido mal a Tanya, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, todavía estaba dispuesto a llegar hasta ese punto por ella. Nada mal. Después de que Nora dio unos pasos hacia adelante, el hombre de atrás la persiguió nuevamente. Después de aparentemente dejar escapar un suspiro, dijo con resignación: «Aunque no estuvo de acuerdo con mi solicitud, todavía puedo cumplir uno de sus deseos para usted, señora Smith». Nora se quedó un poco desconcertada. ¿Por qué? Como él no le había permitido tratar la enfermedad de Jan, eso significaba que todavía debían albergar resentimiento hacia los Anderson. ¿Para qué se acercaba Joel a ella de repente? Joel, sin embargo, la miró fijamente durante un rato antes de responder lentamente: «Es porque me has hecho un favor». Nora estaba desconcertada. «¿Qué favor te hice?».
Sin embargo, Joel no dio más explicaciones. Dio un paso atrás y dijo, «Soy un hombre de palabra. Adiós». Nora se quedó sin palabras. Después de eso, Joel subió las escaleras. Como no había pegado ojo la noche anterior, descansó adormilado en el sofá de la sala de Jan y cerró los ojos. Su asistente ejecutivo y guardaespaldas, que había estado con Joel todo el tiempo, no pudo evitar preguntar, ¿lo ha ayudado la señora Smith de alguna manera, señor Smith? Joel abrió los ojos. La mirada profunda en sus ojos hizo que la gente no pudiera adivinar lo que estaba pensando. En el camino de regreso a los Anderson, Nora llamó a Tanya después de pensarlo un poco. Tanya respondió muy rápidamente. Parecía muy ansiosa cuando preguntó, «¿Cómo está Cherry? ¿Por qué te pidieron que fueras en mitad de la noche? ¿Es serio?» Nora miró hacia adelante y respondió de manera concisa, «Eso no la matará». «No la voy a matar». Tanya entró en pánico. «Eso significa que es muy serio, ¿verdad? ¿Está en el hospital Fainest? ¿En qué sala está ella? Voy a ir ahora». Nora le dijo perezosamente el número de la sala y colgó. Era evidente que Joel había entendido mal. En ese caso, dejaría que Tanya resolviera el malentendido ella misma. Nora era la que más odiaba los malentendidos. Después de resolver el malentendido, si todavía era posible entre ellos dos, entonces podrían simplemente reunirse. Si no, entonces podrían separarse adecuadamente. Al recibir la noticia, Tanya tomó un taxi y corrió al hospital. Tan pronto como subió las escaleras, inmediatamente vio a Joel saliendo de la sala de Jan. ¿Tanya? Capítulo 145. Dios mamá. ¿Tanya? Las salas VIP Premium estaban en el último piso del departamento de internación. El ascensor estaba lleno, pero Tanya estaba simplemente demasiado ansiosa, así que tomó las escaleras. Por lo tanto, no esperaba encontrarse con Joel. Joel, que tenía algo urgente que atender, tuvo que bajar, por lo que también subió las escaleras. Joel estaba actualmente parado en un terreno más alto y mirando a Tanya, mientras que Tanya estaba parada en un terreno más bajo y mirándolo a él. Los dos se miraron. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Tanya había corrido hasta aquí, por temor a que Cherry estuviera gravemente enferma. Al ver el rostro familiar de Joel, inconscientemente se sintió aún más triste y sus ojos se enrojecieron instantáneamente. Hace 5 años, podría haber hecho de ese hombre su pilar de apoyo. Pero 5 años después, ya se había convertido en el pilar de apoyo de otra mujer. La idea hizo que Tanya contuviera las lágrimas que estaban a punto de brotar de sus ojos. Bajó la vista y rodeó a Joel para poder subir. Joel la estaba mirando. Cuando la mujer lo vio por primera vez, había algo de afecto persistente en su expresión. Le recordó cómo ella siempre acudía a él inmediatamente cada vez que un profesor la sermoneaba o cada vez que encontraba algún tipo de dificultad. Ella lo abrazaría y lloraría, o lo abrazaría y reiría. Ella siempre compartió todos sus sentimientos con él. Justo ahora, parecía como si quisiera correr hacia él y abrazarlo. Sin embargo, la mujer solo tardó un instante en cambiar de opinión. La mirada en sus ojos se volvió distante e incluso quiso pasar junto a él. El gel de ducha con aroma a rosas que llevaba flotando hasta él. El olor era tan familiar y perdido hacía tanto tiempo que se le formó un nudo en la garganta. Tanya quería pasar rápidamente junto al hombre y apresurarse hacia la sala. No había nadie más en el hueco de la escalera y la puerta había acallado todo el ruido del pasillo exterior. Sentía que incluso podía oír los latidos del corazón del hombre en el ambiente pequeño y cerrado. Las escaleras eran relativamente estrechas, por lo que Tanya se volvió de lado cuando pasó junto a él. Fue en ese momento que el hombre de repente la agarró del brazo. Él preguntó, «Tanya, ¿sabes que está pasando algo entre Justin Hunt y Nora Smith?» Tanya no entendió de inmediato lo que quería decir, así que frunció el ceño y dijo, «Su relación no se puede hacer pública todavía. ¿Qué pasa?» «No se puede hacer público todavía». En otras palabras, ¿lo sabía? Como sabía que ese hombre la estaba engañando, entonces ¿por qué seguía quedándose con él?
Hace 5 años, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido entre él y Hilary, ¿no lo había abandonado inmediatamente con tanta firmeza y resolución? ¿Era porque amaba a ese hombre más que a él? Joel se sintió terriblemente frustrado. Él preguntó, por lo tanto, ¿estás dispuesto a hacer la vista gorda ante su relación? ¿O en realidad eres la amante? Aunque no había interactuado mucho con Nora antes, se dio cuenta de que era una mujer muy orgullosa. Joel nunca creería que ella se convertiría en la amante de alguien. Pero si no era Nora, entonces la verdadera amante era ¿Tanya? La ira surgió en Tanya cuando escuchó lo que dijo y dejó escapar una risa sarcástica. Entonces, ¿era ella realmente alguien así a sus ojos? Miró hacia abajo y empujó a Joel de inmediato. Luego, dijo distantemente, ya no hay nada entre nosotros dos, señor Smith. No es asunto tuyo si soy la amante de alguien o no, ¿verdad? Tanya quiso irse después de decir eso, pero Joel la sujetó del brazo, la atrajo hacia él nuevamente y la estrelló contra la pared de atrás. Las palabras de Tanya hace un momento equivalían a una admisión tácita ante Joel. La mirada en sus ojos se volvió oscura y el aura que lo rodeaba también se volvió opresiva. Dijo fríamente, ya que estás dispuesta a ser la amante de alguien, entonces, ¿por qué no eres mía? Una Tanya enojada espetó, Joel Smith, ¿puedes ser más descarado? Joel le agarró la barbilla y la obligó a mirarlo. Él dijo, ¿cuánto le está dando el señor Hunt? ¿Qué tal si duplico la cantidad? ¿O es por el niño? En ese caso, si me das un hijo, te daré el puesto de señora Smith. ¿No es eso mejor? Niño. Tanya estaba tan furiosa que temblaba por todos lados. Ella se burló. Su comportamiento me hará pensar que todavía siente algo por mí, señor Smith. Las burlas habían sido las más efectivas con él en el pasado. De hecho, sus palabras hicieron que la expresión de Joel cambiara, pero justo después de eso, se acercó. Podía sentir su aliento en su cuello mientras hablaba. No lo llamaría sentimientos, pero extraño mucho tu cuerpo. Me pregunto si se ha vuelto aún más atractivo después de 5 años de separación. Sus palabras fueron como una fuerte bofetada en la mejilla de Tanya. Ella gritó enojada. ¿Qué? ¿Hilary no satisface tus necesidades? La voz de Joel también se volvió un poco más áspera. Él dijo, ella nunca tuvo tantas curvas como tú desde el principio. Después de todo, el cuerpo de un bailarín es más suave y flexible, así que puedes combinarme mejor y adoptar todo tipo de posiciones conmigo. Joel Smith. ¿Eres tan descarado? ¿Desvergonzado? Puedo ser aún más descarado, señora Turner. ¿Quieres probarlo? Joel comenzó a besar a Tanya justo después de decir eso. Tanya, furiosa, luchó por alejarse de él, solo para descubrir que cuanto más luchaba, más ferozmente la besaba el hombre. Era como si quisiera tragársela entera. Ella simplemente no podía alejarlo, sin importar lo que hiciera. Tanya poco a poco dejó de luchar. Joel sintió que se había vuelto loco. Originalmente, él había dicho todas esas cosas y la había provocado solo por una emoción momentánea. Pero cuando la vio admitirlo sin negar nada, sintió que le dolía aún más el corazón y se sintió aún más triste. Se permitió desahogar todo el anhelo que había tenido hacia ella durante los últimos 5 años. Pero de repente, algo cálido goteó sobre el dorso de su mano. La corriente cálida se sentía como si estuviera hirviendo, lo que provocó que sus movimientos se detuvieran repentinamente. Joel miró a Tanya y vio que estaba llorando de verdad. Por un momento, se sintió algo perdido. Tortazo. Tanya le dio una bofetada en la mejilla. Luego, ella lo apartó y corrió escaleras arriba. En la sala de arriba. Cuando Tanya entró, encontró a Cherry viva y coleando jugando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habían engañado. Después de consolar un poco a Cherry, ella se fue con emociones nerviosas. Joel era el único que quedaba en la escalera vacía. Joel apretó los puños. Cuando pensó en las lágrimas de Tanya hace un momento, de repente se dio una bofetada. Había sido un verdadero cabrón hace un momento. Pero realmente no podía soportar verla faltarse el respeto a sí misma de esa manera. Joel se apoyó contra la pared y cerró los ojos.
Después de un largo periodo de contemplación silenciosa, de repente lanzó un gran suspiro. Se levantó de repente. Sin embargo, en lugar de bajar, volvió a subir. Se paró en la puerta y dudó durante mucho tiempo antes de finalmente darse la vuelta y caminar hacia la sala VIP del joven señor Hunt. Cuando llegó, se quedó de nuevo en la puerta durante mucho tiempo. Finalmente, empujó la puerta para abrirla. Sin embargo, allí solo vio a 2 guardaespaldas y 2 enfermeras. Tanya no estaba allí. Sus cejas se juntaron. Entonces, Cherry levantó la cabeza y lo miró perpleja. Ella preguntó, «Apuesto señor, ¿por qué está aquí?» Joel estaba a punto de hablar cuando Cherry frunció los labios y dijo, «No me gustas. Debes haber sido tú quien intimidó a la madrina Tanya y la hizo llorar». Joel quedó completamente atónito cuando escuchó lo que ella dijo. Él preguntó, «¿Qué dijiste?» «Dios mamá. Tanya». Capítulo 146. Es un mundo pequeño. Cherry había sido parte de la operación Quejarse con papá, por lo que naturalmente sabía que era el padre de Mia quien había intimidado a la madrina Tanya. Sin embargo, ella todavía era joven, por lo que no entendía la complicada relación entre los dos. Con las manos en las caderas, miró a Joel y dijo, «Señor guapo, ¿cómo puede intimidar a una chica cuando es tan guapo?» Madre mía, Tanya estaba llorando. Llanto. Pensó en sus lágrimas que habían caído sobre el dorso de su mano. De repente, Joel dio un paso adelante. «¿Ella es tu madrina, y no tu madre? Entonces, ¿ella no tiene ninguna relación con Justin Hunt?» Cherry enderezó la espalda de inmediato. ¿Por qué ella no estaría relacionada con él? El corazón de Joel se hundió, pero al momento siguiente, escuchó a Cherry continuar. «Mi madrina es la buena amiga de mamá. Dado que mamá y papá me dieron a luz, entonces mi madrina definitivamente será pariente de papá. Sí. No te atrevas a intimidar más a madrina. De lo contrario, haré que papá te dé una paliza. Sí». Después de decir eso, el pequeño incluso se levantó de la cama, se acercó a Joel y le dio una patada en la pantorrilla. Aunque ella lo había pateado con todas sus fuerzas, para Joel, todavía era una patada muy ligera. Bajó la cabeza y miró al pequeño hombre frente a él que tenía aproximadamente la misma edad que Mia. De repente le frotó la cabeza y dijo, «Tienes razón. Soy una mala persona. No debería haber intimidado a tu madrina. ¿Cómo crees que debería disculparme con ella? Cereza». ¿Eh? Sorprendentemente, el joven señor reconoció sus errores muy rápidamente. Cherry pensó por un momento y respondió, «Una falta confesada está a medio corregir, señor. Eres un hombre bastante bueno». Joel intentó sondearla y le preguntó, «¿Sabes qué es lo que más le gusta a tu madrina?» Cherry inclinó la cabeza y pensó por un momento. De repente, sus ojos se iluminaron y respondió, «Lo sé. No hay nada que a madrina le haya faltado durante todos estos años. Excepto una cosa». «¿Qué es?» «Nora. Herrero. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?» Nora conducía cuando escuchó el rugido de Tanya por teléfono. Miró hacia adelante con pereza y preguntó casualmente, «¿Cómo se siente conocer a su antiguo amor, señora Turner?» La voz de la otra mujer instantáneamente se volvió abatida y ella respondió, «No tan bien». Nora se rió entre dientes y preguntó, «¿Lograron resolver el malentendido?» Tanya no respondió. Nora enarcó las cejas. «No puedes hablar en serio, ¿verdad? ¿Vas a dejar que el malentendido continúe cuando ya te he creado una oportunidad?» Tanya soltó una risa irónica y dijo, «No se trata de eso. Es principalmente porque, incluso si resolvimos el malentendido, ¿y qué? Nosotros dos ya no podemos volver a ser lo que solíamos ser». «¿Por qué?» Tanya suspiró. «Él ya tiene una relación con Hillary. ¿En qué me convertiría eso si me involucro con ellos? Además ya tienen un hijo». De repente la conversación se volvió un poco deprimente. Nora se quedó en silencio por un momento. Luego, sugirió, «¿Qué tal si lo hacemos viudo?» Tanya. Ella recibió una gran sorpresa y rápidamente dijo, «No hay necesidad de eso en absoluto. Incluso si se queda viudo,
Todavía no me gusta que alguna vez haya tenido una relación con Hilary. Él sabe claramente que ella es la persona que más odio. Nora se sintió bastante decepcionada. Bien entonces. Tanya. Luego dijo, ¿qué tal una copa esta noche, Nora? Beberemos hasta adormecer. Vip, vip, vip. Tanya. Mientras Tanya escuchaba el tono de desconexión en el teléfono, no pudo evitar sentir que ella y Nora seguramente debían ser amigas en las buenas. Nora dejó su teléfono móvil a un lado con indiferencia después de colgar y se dirigió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Los guardias ya habían sido notificados de antemano, por lo que la dejaron entrar inmediatamente cuando llegó a las puertas. Dio una vuelta por el campus. Luego, siguió el navegador GPS y llegó frente al edificio de oficinas. Después de estacionar el auto, entró al edificio. Tan pronto como entró, vio al director Chow, que tenía casi 50 años, parado en la entrada. Él la miró respetuosamente y dijo, ¿estás aquí? Nora asintió levemente. Las pocas personas detrás del director Chow se sorprendieron. Hay que saber que el director Chow fue aclamado como un maestro neurocirujano en la escuela. No solo fue jefe del departamento de neurocirugía, sino que también fue director del Hospital de Nueva York y ocupó un puesto importante en el campo de la medicina. ¿Por qué alguien como él sería tan respetuoso y deferente con una chica que parecía tener solo 20 años? Mientras todos dudaban, el director Chow extendió la mano y la guió hacia el frente. Él dijo, «Por aquí, por favor». Él había pensado que haría falta mucho para convencerla antes de que ella aceptara. Dudó por un momento y dijo, «Auntie, ese niño no proviene de un entorno notable. Pero no te preocupes. Si aceptas la operación, podrás entender que te debo un favor». Nora respondió con un, «Está bien», y salió de la habitación. Los asistentes de afuera no se atrevieron a detenerla cuando la vieron e incluso le cedieron el paso. Nora fue al aparcamiento. Cuando estaba a punto de irse, de repente escuchó a alguien decir sorprendido, «Nora, ¿por qué estás aquí?» Miró hacia atrás y vio a Angela Smith y Lisa Black, a quienes no había visto en mucho tiempo, caminando hacia ella. Angela miró su coche y luego el edificio de oficinas. Sus cejas se juntaron y preguntó sorprendida, «Seguramente no puedes estar aquí para postularte para estudios de posgrado, ¿verdad?» Angela incluso podía sentir el impulso del auto. Ella palideció de miedo. La mujer apoyó un brazo en la ventanilla del coche, asomó la cabeza y dijo con frialdad, «Apártate de mi camino». Angela, muy asustada, se hizo a un lado aturdida. Apenas había dado un par de pasos cuando el auto arrancó de nuevo y pasó a toda velocidad junto a ella con un silbido. Su velocidad era como si Nora condujera un auto deportivo. Angela tragó saliva. Fue solo cuando el coche desapareció en la distancia que finalmente recuperó el sentido. Ella maldijo enojada, «Quería atropellarme. Esa pequeña perra. Graso. Mujer fea. ¿Cómo se atreve a pensar en atropellarme? Debe estar celosa porque me comprometí con Anthony». Después de que Nora se fue de California, los Gray y los Smith estuvieron enredados durante algún tiempo. Al final, Anthony todavía se había comprometido con Angela. Lisa no se atrevió a escuchar más. Ella dijo, «Nora ni siquiera sabe que estás comprometida, Angela. Ninguno de nosotros siquiera le contó sobre eso. Callarse la boca». Angela la miró con saña. «Por lo que veo, lo único que te importa es Nora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te quedas con ella en lugar de quedarte conmigo?» Lisa se mordió el labio. «En ese caso, devuélveme el dinero que me prestó el tío Henry». Su familia había agotado todos sus ahorros debido a la enfermedad de su madre. Su madre había pedido dinero prestado al padre de Angela, Henry Smith, para todos sus gastos de viaje y alojamiento durante su viaje a Nueva York para su solicitud de estudios de posgrado. Sin embargo, Henry le había transferido todo el dinero a Angela, lo que provocó que Lisa fuera intimidada por ella durante todo el camino hasta aquí. Angela frunció los labios y dijo, «Le estás pidiendo dinero prestado a papá, lo que te obliga a pedirme dinero prestado a mí, Lisa».
Teniendo en cuenta que estás en deuda conmigo, espero que sepas lo que deberías decir. Ella volvió a fruncir el ceño después de decir eso. Nora estaba conduciendo un jeep hace un momento, ¿verdad? No esperaba que los Anderson la trataran tan bien. ¿Crees que ella estaba aquí porque los Anderson tienen la intención de dejarla realizar estudios de posgrado? Los ojos de Angela se iluminaron al pensarlo. Tomó su teléfono celular y llamó a Henry, que estaba en California. Ella dijo, «Papá, creo que Nora definitivamente tiene una manera de lograr que el director Chow haga lo que ella quiere. ¿Puedes pedirle que me ayude?» Henry respondió, «Está bien». Cuando Nora estaba a punto de llegar a casa, de repente sonó su teléfono celular. Era un número no registrado. No tenía intención de contestar, pero como estaba conduciendo, presionó el botón equivocado y accidentalmente contestó la llamada. La voz de Henry llegó inmediatamente a ella desde el otro extremo de la llamada. «Nora, soy tu padre. Yo fui quien te crió, así que estás obligado a mantenerme durante la vejez. Dejaremos de lado la cuestión de las ganancias de la empresa de tu madre por ahora, así que haz que los Anderson utilicen sus conexiones para que tu hermana menor conozca al director Chow de inmediato». Nora, ¿cómo había liberado a ese perro rabioso? Estaba a punto de colgar cuando la voz de su madrastra Wendy también llegó hasta ella. Ella dijo, «Nora, sé que no quieres volver más porque ahora estás viviendo en el lujo después de ir a los Anderson. También le has quitado la compañía a tu madre y no tienes intención de dárnosla. Pero en cualquier caso seguimos siendo familia. La sangre es más espesa que el agua. Angela es tu hermana después de todo. Ayúdala. Si se convierte en una cirujana famosa y gana dinero en el futuro, tampoco tendremos que molestarte cuando seamos viejos, ¿verdad? ¿No estás de acuerdo?» Nora sonrió de repente. «¿La sangre es más espesa que el agua?» Wendy respondió, «Sí, es cierto. Tú y tu hermana menor compartís el mismo padre, por lo que la misma sangre fluye por vuestras venas. No debes olvidar tus raíces después de haber ascendido en la escala social. El mismo padre. Si no se lo hubieran recordado, casi se habría quedado aturdida y olvidado que tenía un padre. Sin embargo, ese padre suyo era realmente extraño. No se puede decir que no tratara bien a su hija, porque se ocupaba adecuadamente de todas las necesidades de Angela. Sin embargo, al mismo tiempo, se mostraba frío y helado con Nora. Era como si fuera suficiente siempre y cuando no muriera de hambre. Nora bajó la mirada y de repente arqueó las cejas. «Veo». «¿Eh? ¿Qué quieres decir con «ya veo»?» «Nora, tú». Antes de que Wendy pudiera terminar, Nora ya había colgado. Llamó a Lisa. «¿Dónde estás?» Lisa, sorprendida, respondió, «Todavía estoy en la escuela». «Bueno, voy a verte ahora». Lisa estaba estupefacta. «¿Por qué me buscas, Nora?» Los ojos de Nora se entrecerraron y las comisuras de sus labios se curvaron un poco hacia arriba. Ella respondió, «Oh, quiero ver si la sangre es realmente más espesa que el agua entre Angela y yo». Lisa. Colgó a una Lisa completamente confundida. El coche giró en la intersección y se dirigió directamente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. 10 minutos después, el jeep se detuvo frente al edificio de oficinas. Nora saltó hábilmente del auto y caminó directamente hacia Angela y Lisa. Angela sonrió triunfalmente y dijo, «Ja, ¿te llamó papá?» «Nora, te diré esto». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Nora de repente la agarró del pelo. Sintió una punzada de dolor de inmediato. Al momento siguiente, vio que Nora se había arrancado algunos mechones de cabello. Su voz era perezosa cuando dijo, «Déjame prestado esto por un segundo». Capítulo 148. Sí, te estoy intimidando. ¿Así que lo qué? Angela inmediatamente se llevó la mano a la cabeza por el dolor y dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo, Nora? Mientras Angela todavía estaba en shock, Nora rápidamente puso los mechones de cabello en una bolsa de plástico. Después de guardarlo en su bolsillo, levantó las cejas y respondió, «Yo no hice nada». Angela dijo enojada,
Obviamente me lastimaste ahora. Me estás intimidando. La impaciencia cruzó por los ojos de Nora. Sí, te estoy intimidando. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Así que lo qué? Ángela nunca había podido vencer a su hermana en las peleas. Cuando eran niños, ella era gorda y fuerte. Sin embargo, después de que crecieron, ella la golpeaba cada vez que la veía porque realmente quería hacerlo. Ella dio un paso atrás con los ojos rojos. Se lo voy a decir a papá. No seas tan engreída todavía, Nora. Nora saludó con indiferencia y se giró para irse. ¿A dónde vas? Ángela volvió a entrar en pánico cuando la vio irse. Papá te dijo que me llevaras con el director Chow para que podamos hablar sobre mi solicitud de estudios de posgrado. ¿No escuchaste lo que dijo? Nora, sin embargo, subió a su coche y se fue como si realmente no se hubiera enterado. Esta vez, Ángela no se atrevió a interponerse en su camino. Obligada a mirar impotente mientras se iba, Ángela golpeó con el pie con ira. Miró de nuevo el edificio de oficinas. Quería entrar pero la detuvieron nuevamente. Estaba tan enojada que inmediatamente le echó la culpa a Lisa. Ella espetó, ¿por qué no la detuviste ahora? Lisa mantuvo la cabeza gacha y no dijo nada. Sin embargo, sus delicadas cejas se fruncieron. Ángela se enojó aún más al ver su reacción. Tienes tan mala suerte. ¿A quién intentas mostrarle esa cara larga que pones todos los días? Vamos, vámonos. ¿Vas a seguir ahí parado y avergonzarte? Lisa suspiró y siguió a Ángela. Cuando los dos estaban a punto de irse, de repente escucharon una voz detrás de ellos. Ustedes dos, por favor esperen un momento. El director Chow le pide que suba las escaleras. Piso superior. El director Chow se sorprendió al ver a través de las ventanas que la gran jefa había regresado en su jeep de aspecto muy salvaje. Luego, la vio diciendo algunas palabras a las dos chicas de abajo antes de irse nuevamente. De inmediato, el director Chow no pudo quedarse quieto más. Anti era un maestro cirujano de renombre internacional. Ella le había hecho un gran favor cuando aceptó realizar la operación, por lo que actualmente estaba preocupado por cómo devolverle el favor. Por eso se apresuró a decirle a su asistente que los invitara a los dos arriba. El hombre generalmente severo y serio estaba mirando a Lisa y Ángela con una gran sonrisa. Él preguntó, ¿cómo se relacionan ustedes dos con Anne? Quiero decir, la señora Smith, ¿cómo estaban relacionados? Los ojos de Ángela se iluminaron. En opinión de Ángela, Nora debe haber conocido al director Chow a través de los Anderson. Ella inmediatamente sonrió y respondió, soy su hermana menor. Efectivamente, el director Chow se volvió más amable. ¿Su hermana menor? ¿Eres un estudiante universitario de medicina? Ángela rápidamente negó con la cabeza. No, no lo soy, director Chow. Terminé mis estudios universitarios en la Universidad de Medicina de California. Estos son los resultados de mi examen. Vine a Nueva York porque planeo postularme como estudiante de posgrado bajo tu tutela este año. ¿Estaba planeando postularse como estudiante de posgrado con él? El director Chow se puso aún más feliz. Recogió los resultados de Ángela y echó un par de miradas. Las calificaciones de Ángela fueron muy sólidas y siempre estuvo entre las mejores calificaciones cada año. De lo contrario, Henry y Wendy no la habrían tratado como a un tesoro precioso. Los Gray tampoco habrían aceptado que ella se convirtiera en la prometida de Anthony en lugar de Nora. El director Chow elogió, tus calificaciones son muy buenas. ¿Cómo son los resultados de sus exámenes escritos en los exámenes de ingreso a posgrado? Ángela se emocionó aún más de inmediato. Ella respondió, aprobé el examen, así que estoy esperando el aviso de la entrevista ahora. Está bien, te tendré en cuenta. El director Chow luego miró a Lisa. ¿Estás? Antes de que pudiera terminar, Ángela se paró frente a ella y dijo, ella es mi compañera de clase que me acompañó hasta aquí. Director Chow, si puede darme una oportunidad, mi hermana y los Anderson definitivamente le recompensarán por su amabilidad. ¿Pagarle por su amabilidad? El director Chow, horrorizado, respondió, para nada, para nada.
Anti solo necesitaba decir la palabra y aceptaría a tantos estudiantes de posgrado como ella quisiera. Los ojos de Ángela parpadearon cuando escuchó lo que dijo. No pudo evitar sentir que el estatus social de los Anderson era incluso más alto de lo que había imaginado. Ella sonrió y dijo, «Director Chow, si no hay nada más, ¿nos iremos por ahora?» El director Chow asintió. «Seguro. Puedes irte a casa y esperar el aviso de la entrevista». Después de eso, Ángela sacó a Lisa después de mirarla. Tan pronto como salieron, Ángela, al ver a Lisa entretenerse, se burló. ¿Por qué te mueves tan lentamente? ¿Planeas pedirme que te presente al director Chow? Ja. ¿No te estabas comportando con bastante altivez hace un momento? ¿No dijiste que la gente no debería utilizar esas conexiones para su beneficio? Cuando acababa de llamar a Henry, Lisa había tratado de persuadirla para que no lo hiciera. Ella había dicho, más bien, trabajemos duro por nuestra cuenta, Ángela. No le demos ningún problema a Nora. Además, uno debería postularse para estudios de posgrado basándose en sus propios méritos. Después de todo, Lisa bajó la cabeza al escuchar lo que dijo Ángela. Ella dijo, «Te acabas de decir que eres la hermana menor de Nora. No es muy agradable utilizar el nombre de los Anderson sin su permiso, ¿verdad?» Ángela inmediatamente la miró. «Soy la hermana menor biológica de Nora. ¿Cuál es el problema incluso si hago uso de ella? Sin embargo, eres solo un primo, así que, por supuesto, no puedes hacer lo mismo». En ese momento cogió su teléfono celular con entusiasmo. Cuando lo hizo, vio a alguien en Facebook mencionándola y preguntándole cómo fue el examen, cómo fue su entrevista y si estaba segura o no. Ángela no había mencionado nada en absoluto antes de esto. Después de todo, cuando Anti expuso su mentira frente a todos en California la otra vez, la escuela la castigó y dejó una mancha en su historial. También habían cancelado su elegibilidad para recibir recomendaciones durante las solicitudes de estudios de posgrado. Sin embargo, finalmente pudo mantener la cabeza en alto y presumir en sus redes sociales. Ella escribió, «El director Chow dijo que mis notas son muy buenas cuando nos conocimos hace un momento. Él me quiere mucho como su estudiante de posgrado». Un furor recorrió de inmediato su círculo social. ¿Director Chow? ¿Es el mismo director Chow en el que estoy pensando? Mierda. Ángela es tan impresionante. Ella ya era una estrella cuando estaba en la escuela. Ahora que está en Nueva York, se ha convertido nuevamente en una estrella. Querida señora Smith, no olvide a sus antiguos compañeros de clase cuando triunfe en el futuro. Todos colmaron de elogios a Ángela, haciéndola sentir como si estuviera en la nube 9. Lisa era la única que estaba parada allí y mirándola vacilante mientras pensaba, creo que el director Chow le dijo que esperara un aviso de entrevista ahora en lugar de un aviso de inscripción, ¿verdad? Pero si se lo recuerdo, definitivamente me regañará otra vez. En ese caso, será mejor que no diga nada. Después de que las dos chicas se marcharon, el profesor de casi 50 años se quitó las gafas y se masajeó las sienes. Por alguna razón, no le agradaba mucho esa chica de ahora. Después de enseñar a tantos estudiantes de posgrado, se podría decir que ya podía ver los pensamientos de estos niños de un vistazo. En los ojos de esa chica pasaban demasiadas cosas y su actitud hacia la medicina era impura. El director Chow tomó su teléfono celular y le envió a Nora un mensaje de texto detallando la hora y el lugar de la operación del joven paciente. Esta vez el gran jefe respondió muy rápidamente, «Entendido». El director Chow se quedó mirando su mensaje. Entonces, de repente envió otro mensaje, «¿Tienes una hermana menor llamada Ángela? Dice que planea postularse para convertirse en mi estudiante de posgrado». No hay que quedarse callado después de hacer una buena acción. No debía dejar que Anti pensara que era un inútil. Sin embargo, al momento siguiente, recibió una respuesta de ella. Capítulo 149. El aviso de entrevista a Anti, no sé quién es. Director Chow. De repente se le ocurrió que, aunque los dos habían hablado abajo, si Ángela realmente era la hermana menor de Anti,
¿por qué elegiría postularse para ser estudiante de posgrado con él en lugar de con el profesor Anti? Anti era profesor de neurocirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York por invitación de la escuela. Mucha gente era consciente de esto. Durante los últimos 2 años, no faltaron personas que postularon para convertirse en sus estudiantes de posgrado. Sin embargo, como Anti estaba fuera del país, nunca aceptó ninguno de ellos. Pero ella había regresado a Estados Unidos este año. En el peor de los casos, podría haber traído a su hermana con ella. Esto demostró que su relación con su hermana menor no debe ser tan buena. El astuto director Chow inmediatamente captó todos estos pequeños detalles con mucha sensibilidad y suspiró aliviado de inmediato. Fue una suerte que hubiera hecho el esfuerzo de mencionarlo y evitar que su plan resultara contraproducente. Esta era exactamente la razón por la que la gente no debería hacer cosas por el bien de otra persona sin decir nada al respecto. Sin preguntarle a la otra parte al respecto, ¿cómo se puede saber si realmente lo necesitan o no? Nora acababa de enviar los mechones de cabello, cuyos folículos estaban intactos, y sus propias muestras de cabello al extranjero hace un momento. Llamó a Lily, su asistente, y le dijo: «Ve al laboratorio de pruebas de ADN más profesional y dame los resultados lo antes posible». Lily, desconcertada, preguntó: «¿Por qué no lo haces en Estados Unidos, Anti?» Nora enarcó las cejas. «Porque aquí es fácil para otros falsificar los resultados». Lily se quedó en silencio. De hecho, se quedó sin palabras. Un momento después, dijo: «Siento firmemente que tienes complejo de persecución. Has estado ocultando tu identidad durante tantos años porque supuestamente estás en peligro de muerte, pero nunca he visto a nadie que quiera matarte». Nora se rió entre dientes y respondió: «Sí, tal vez tengas razón. Pero hazlo por mí». Sin embargo, no se atrevió a bajar la guardia incluso después de colgar. Su madre, Yvette Anderson, le había dicho que se mantuviera mediocre y evitara ser demasiado sobresaliente. Si no, la matarían. Todavía no sabía exactamente de dónde vendría el peligro. Sin embargo, ella tampoco era la misma mujer con una actitud despreocupada de hace unos años. Ahora tenía 2 hijos. Nunca nos equivocaríamos siendo un poco más cuidadosos. Después de entregar el paquete, condujo tranquilamente hasta el jardín de infancia para recoger a Pete de la escuela. Tanya estaba de mal humor ese día, por lo que se tomó un día libre y no fue al jardín de infantes. Como resultado, tuvo que recoger a Pete de la escuela antes de poder irse a la cama. Si Pete pudiera conducir solo a casa. Dejó escapar un bostezo mientras pensaba en ello. Al mismo tiempo, Pete, de aspecto hosco, estaba en la entrada del jardín de infancia con su mochila. Después de sus repetidas protestas, mamá finalmente le había permitido usar pantalones hoy. Después de todo, también había otras niñas en el jardín de infantes que vestían la versión con pantalones del uniforme escolar. Mientras esperaba aburrido, finalmente llegó Nora. Después de que el pequeño se sentó en el asiento trasero y se abrochó el cinturón de seguridad, exhaló un suspiro silencioso y preguntó: «¿Puedo dejar de ir a la escuela, mami?» Nora dio vuelta el auto y preguntó: «¿Por qué?» Pete se quejó: «Los niños del jardín de infantes son demasiado infantiles». A través del espejo retrovisor, Nora pudo ver a su hijo fruncir el ceño con impotencia. Ella preguntó con curiosidad: «¿Qué pasó?» Pete respondió: «Hoy la maestra nos contó la historia de la tortuga y la liebre. Luego nos preguntaron si queríamos ser tortuga o liebre». Nora se rió entre dientes y preguntó: «¿Y luego?» Pete respondió: «¿Por qué los niños quieren ser liebres en lugar de los humanos que son?» Luego, Pete volvió a bajar la cabeza y continuó: «Además, Brandon bebió una bebida de yogur para niñas hoy. La niña también lo bebió después de eso. Luego, se asustó mucho y dijo que su mamá y su papá le habían dicho que quedaría embarazada si besaba a un niño. Entonces, me preguntó qué debería hacer si quedaba embarazada». Nora ya no tenía sueño en ese momento. Ella preguntó: «¿Y luego?» Pete suspiró. Brandon le dio unas palmaditas en el pecho y le dijo que no se preocupara.
Dijo que ella puede dar a luz al bebé si realmente queda embarazada. Después de eso, los tres podrán ir juntos al jardín de infantes. Pete miró a Nora. Compartir una bebida de yogur no deja a nadie embarazada. Tienen que dormir juntos para que eso suceda. Son tan ignorantes. Después de disfrutar felizmente de un gran festín, Angela se estaba pintando las uñas con una mascarilla en la cara y haciendo su rutina de cuidado de la piel. Por el contrario, Lisa estaba inclinada sobre el escritorio y estudiando. Faltaban apenas unos días para la entrevista. Ella quería hacerlo bien. Cuando Angela terminó de pintarse las uñas, estiró los brazos y se reclinó contra la cama mientras estaba sentada erguida. Al ver lo que Lisa estaba haciendo, no pudo evitar reírse. ¿De qué sirve trabajar tan duro? ¿Para qué profesor estás postulando? Lisa la ignoró. Angela continuó. ¿Es Tina York? No solo acaba de convertirse en profesora este año, sino que también es joven, por lo que definitivamente no tiene experiencia. Pero dadas tus calificaciones, te irá bastante bien si puedes convertirte en un estudiante de posgrado con ella. Al menos seguirás siendo un estudiante de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Te resultará más fácil encontrar trabajo en el futuro. Justo después de que ella dijo eso, sus teléfonos celulares de repente sonaron al mismo tiempo. Habían llegado los avisos de la entrevista. Una Ángela radiante tomó su teléfono celular y abrió el mensaje de texto. Después de eso, se acostó en la cama. Lisa. Respiró hondo y fue al baño enojada con sus libros. Encendió una lámpara tenue, se sentó en la taza del retrete y continuó estudiando el tema. En la habitación, Ángela estaba descansando en la cama. Como estaba acostumbrada a quedarse despierta, tampoco podía dormir, así que empezó a usar su teléfono celular. Wendy le envió un mensaje de texto. ¿Cómo está Lisa? Ángela respondió. Ella está bien, supongo, pero no quiero que fallezca. Me hará quedar mal si se corre la voz de que ella también falleció. Wendy escribió. ¿No es fácil? Puede simplemente esconder su boleto de entrada. Sus palabras hicieron que los ojos de Ángela se iluminaran. Se levantó de la cama y se asomó en secreto al baño. En realidad, esta vez no obtuvo la puntuación más alta en la Universidad de Medicina de California en el examen escrito de ingreso de posgrado. La máxima puntuación fue Lisa. Nunca había esperado que esa pequeña perra la eclipsara. Por lo tanto, no debe darle la oportunidad de asistir a la entrevista. Especialmente cuando Ángela había descubierto que Lisa también había ingresado el nombre del director Chow en el campo mentor preferido cuando echó un vistazo a su formulario de solicitud ese mismo día. ¿No la convertía eso entonces en una competidora? El director Chow solo aceptaba de 4 a 5 estudiantes de posgrado al año. Cada lugar tomado era un lugar desaparecido. Ángela se levantó de la cama y silenciosamente se acercó a la mochila de Lisa. Lo rebuscó, sacó su documento de identidad y su entrada, los envolvió y los escondió en su propio bolso. Esa noche, Lisa hizo suficientes preparativos para su entrevista del día siguiente. Cuando se fue a dormir en el sofá, ya era la 1 de la madrugada. Descansó en el sofá y durmió hasta que salió el sol. Después de despertarse, se lavó apresuradamente. Luego, tomó su bolso que ya había empacado hace mucho tiempo y salió con Ángela. El hotel estaba muy cerca de la universidad, por lo que solo les tomó 10 minutos caminar hasta allí. Luego de ingresar a la universidad, se dirigieron al lugar de la entrevista. Ángela sacó su boleto de admisión y su tarjeta de identificación y esperó a que la llamaran para la entrevista. La entrevista incluyó una autopresentación y una autoevaluación. Mientras recitaba en silencio su presentación, Lisa de repente se levantó. ¿Dónde está mi documento de identidad? ¿Y mi entrada? ¿Los has visto, Ángela? Ángela frunció los labios y replicó con arrogancia. ¿Por qué me preguntas sobre tu tarjeta de identificación perdida? No es como si lo hubiera robado. Eso no es lo que quiero decir. Lisa estaba en tal pánico que estuvo a punto de romper a llorar.
Volvió a rebuscar en su bolso pero aún no pudo encontrar su tarjeta de identificación. Finalmente, dijo, «Dame la tarjeta de acceso del hotel, Ángela. Voy a volver a buscarlo». Ángela arqueó las cejas y le entregó la tarjeta de acceso. Lisa tomó la tarjeta de acceso y corrió ansiosa hacia el hotel. Después de salir corriendo, Ángela de repente se levantó y fue al baño. Luego, sacó el boleto de admisión y la tarjeta de identificación de Lisa de su bolsillo y los arrojó a la basura. Cuando terminó, salió del baño sintiéndose renovada y vigorizada. Pronto llegó su turno de la entrevista. Ángela entró en la habitación, solo para darse cuenta de que el director Chow no estaba entre los 4 entrevistadores de hoy. Bueno, eso tenía sentido. Después de todo, ¿por qué un médico del nivel del director Chow asistiría a entrevistas como esta? Sin embargo, Ángela se sentó obedientemente. Cuando se le preguntó si tenía un mentor preferido, Ángela sonrió y respondió, «Sí, ya hablé con el director Chow». Todos los presentes podían ver lo que ella estaba insinuando. Las entrevistas fueron en general sencillas y fáciles de aclarar. Aunque las respuestas de Ángela no fueron satisfactorias, al final los 4 profesores la aprobaron. Cuando Ángela salió de la habitación, vio a Lisa, sin aliento, regresando corriendo del hotel. Estaba hablando con el responsable de la entrevista. Ella dijo, lo siento mucho, pero esta entrevista realmente significa mucho para mí. ¿Puedes permitirme ir a la entrevista primero? El miembro del personal suspiró y respondió, si hubiera perdido solo el boleto de admisión, aún podría haber usado su tarjeta de identificación para imprimirle uno en el último minuto. Pero como has perdido incluso eso, no puedo ayudarte. Por favor, no me ponga las cosas difíciles, señorita. Aún puede intentarlo de nuevo el año que viene. Los ojos de Lisa estaban todos rojos. Pero eso significa que habría desperdiciado un año entero. Por favor, señor, ¿puede ayudarme a preguntarles a los superiores si pueden hacer una excepción? Realmente me gusta esta escuela. Vine desde California hasta Nueva York para esto. Al verla llorar tan lastimosamente, el miembro del personal cedió. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Ángela se acercó y dijo con malicia, Lisa, la cualidad más importante que debe poseer un médico es la meticulosidad. ¿Por qué estás armando tanto escándalo aquí cuando ni siquiera puedes guardar correctamente tu boleto de admisión y tu tarjeta de identificación para un examen? ¿También te darás cuenta de que has olvidado tu bisturí solo cuando ya estés en la mesa de operaciones? Sus palabras hicieron que el miembro del personal endureciera su corazón nuevamente. Ángela agarró a Lisa del brazo y se la llevó a rastras. Deja de avergonzarte aquí y ven conmigo. Una Lisa abatida la siguió. Sin embargo, cuando caminó hacia la entrada, de repente notó un jeep de aspecto familiar estacionado allí. Está sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.